Suscríbete a La Panterita. Supermercados, bares y restaurantes. Informate sobre los días y porcentajes de descuentos llamando al 021-213-522 o en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. Tener la tarjeta de la Copex te conviene. Copex Sanjo. Seremos grandes trabajando juntos. La carne del frigorífico Neuland es sana porque trabajamos con los más estrictos estándares de calidad de producción y faena para que puedas alimentar a tu familia con la seguridad que solo una empresa de primera línea te puede brindar. Es rica porque nuestros animales de alta genética son criados en condiciones naturales y saludables, garantizando carnes de incomparable sabor y textura. Es nuestra porque contribuimos al crecimiento y desarrollo económico de nuestro país, fortaleciendo la industria nacional y proyectándonos al exterior. Frigorífico Neuland es sana, es rica y es nuestra. Vení a Bristol y aprovecha la feria de celulares con precios imbatibles en todas las marcas y modelos. Las cuotas más bajas del país, sin entrega inicial y como si fuera poco, con todas tus compras participás de la promo más grande del país. 1.000 millones en premios. Sorteamos 10 millones en electrodomésticos todos los viernes de enero. Escucha esta super oferta. Celular Samsung A03S. Precio normal, 18 cuotas de 157.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 99.000 guaraníes. Contactanos ya al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Date el gusto compartiendo los mejores sabores de Asunción con las personas más especiales. En todo el mes de enero, todos los días, tus tarjetas de crédito de Banco Familiar tienen hasta 30% de ahorro en el Bolsi, Cogi, La Puerta, Morado, Juan Valdés, Palmaroga, Pani, La Galette, George Patissier, Molas, Yaboray, Fit House, Coach Pan, Charles de Bar, American Burger, La Burguesa y TAG. Si todavía no tenés tu tarjeta, solicitá escribiendo WhatsApp 021-446544. Además, tus compras acumulan puntos que luego podés canjear en los comercios adheridos. Banco Familiar, el banco para vos. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Denis Caniza, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. A la audiencia, buen día. ¿Cómo te va, Denis Ramón Caniza? Buenos días para todos. Niño Jorge, ¿cómo te va? Fabián, buenos días, saludos para todos. Hola Luis, ¿cómo te va? Buen día, Fabián, saludos para todos. Y hoy lo dejé adrede último, porque le vamos a saludar y además felicitar, porque está de cumpleaños en la jornada de hoy, Jorge Martín Núñez, aquí en la mesa de Fútbol a lo Grande. Así es que... Yo no entiendo el inicio, ¿por qué tanto bocadito en la recepción? Y dije, ¿vos no te diste cuenta? No pillaste. Pensé que era para Urbana primero. No, llegó con dotación completa. Oye, que suban los muchachos con los bocaditos. Enseguida llega la torta, niño, me extraña. ¡Felicidades! No, esperad un ratito, esperad. ¡Felicidades, Padre Alcide! No, Jorge Martínez, señora. Este grato día del pan. No, su cumpleaños. Esperan un ratito. Feliz cumpleaños, Jorge Martín. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, Fabián. Muchas gracias. Muy amable saludo a todos los compañeros, a toda la audiencia. Bueno, vi varios albirrojos hoy de cumpleaños. Entre ex integrantes en algún momento de la selección y actuales, porque Jorge Morel, por ejemplo, está de cumpleaños hoy. Actual, sí. Y vi que, y de paso le atendió a través de las redes sociales a Denis Caniza. Julio Mansur. ¿En serio? También está de cumpleaños hoy. Julio Mansur, exactamente. Tiró un mensaje en el Twitter, ¿vos no leíste? No leí. ¿Quién? ¿Vos tuiteaste algo sobre camisetas de equipos del... Ah, sí. Sí. Y te tiró una Julio Mansur, ¿no llegaste a leer? Ah, sí, también. Julio Mansur. Está de cumpleaños en las redes. El día de hoy. Está muy activo en las redes. Hace poco le crearon la cuenta, o creó la cuenta, no sé si uno de sus familiares. Y está muy activo. Julio César Mansur también hoy de cumpleaños. Así es que muchas felicidades, Jorge Martín. Muchas gracias, muy amable. El placer de compartir con ustedes y con la audiencia. ¿Se cuenta cuántos años o no? Sí, 44. Bien vividos, como se dice. Bien vividos. Está muy bien. Bueno, jornada de amistosos en la mañana de hoy. Jugó Cerro Porteño contra General Caballero de Mallorquín en la Nueva Olla. Jugó Olimpia contra Resistencia. En Villa Lisa también, Soltamérica 12 de octubre. Varios partidos amistosos para de a poquito ir haciendo el repaso
correspondiente, porque se van armando los equipos, algunos con ciertas complicaciones todavía, debido a algunas molestias, algunas lesiones, el COVID que también anda merodeando la cuestión, por eso algunos jugadores de baja, pero vamos a ir haciendo el repaso y compartiendo las formaciones de los equipos que disputaron sus amistosos en la mañana de hoy. En el caso de Cerro General Caballero, por ejemplo, 2 tiempos de 40 minutos, y aprovecharon para parar 2 equipos diferentes, un equipo en los primeros 40 minutos, otro en los segundos 40 minutos. Olimpia también paró equipos diferentes y con bajas, dicho sea de paso. Richard Ortiz con una molestia muscular, Saúl Salcedo también está con una molestia, por eso no formó parte del amistoso, y Aguilar tampoco estuvo. Y el dato que yo tengo es que él está con este inconveniente que arrasa con todo últimamente, pero no sé por qué lo quieren mantener muy ahí en secreto. Claro, y más en estos tiempos donde casi es normal, por decir así, el tema, si es por lo menos esa situación, ¿verdad? Del tema del COVID y compañía, si puede estar o no ausentes, hasta hecha claridad a la situación de ausencias. En el caso de algunos jugadores que comenzaron la pretemporada de forma tardía por esta situación, ¿verdad? Si es eso, yo ¿verdad? creo que no tiene nada de, ¿qué culpa tiene si a cualquiera le puede tocar? Claro. Si no es una situación que se vive en el ambiente, en el día a día. Estamos Sí, hablando de un promedio de entre, a veces 4.000, llegamos a un pico, no sé si ayer o antes de ayer, de 6.000 contagiados, o sea, pero bueno, está bien, uno respeta, pero es la información que manejamos, por eso la ausencia de Aguilar. Venía pasando con Lucena, que empezó a trabajar el miércoles. Lo de Espínola en algún momento también, él ya está activando, de hecho jugó parte del amistoso en la mañana de hoy. Entonces entraremos en desarrollo. Un abrazo al amigo Cae. Me dice, bueno, no es de acá, pero aporta. Chicho Serna también cumpleaños, y bueno, muchos cracks de cumpleaños el día de hoy. 54 años, dice el volante colombiano. Hoy está trabajando en Boca, en el Consejo de Fútbol. Sí, tal cual. También ahí con Riquelme. Está con Riquelme y todos los futbolistas de Boca de la época de Juan Román Riquelme. Así es, también de cumpleaños entonces. Un saludo al querido Cae en sintonía de la programación. Luis, y empezamos a desarrollar porque, repito, tiene que ver con los amistosos. Iremos entrando en detalles de los los equipos. músculos, ¿verdad? Con los amistosos. Sí, señor. Mover allí las piernas un poquitito y entrar en calor nuevamente para lo que se viene. Falta poquito para el comienzo. Falta poquito, 15 días. 15 días, sí. Días o menos, Sí. Porque será en realidad 20. Se nos viene el combo eliminatorio y después ya tenemos inmediatamente el inicio del campeonato. El martes uno juega Paraguay contra Brasil y ya ese viernes, claro, falta la reunión de la divisional que será el lunes, pero ya el viernes, no me imagino, vamos a tener 2 partidos. Habitualmente es así, ahora que volvimos a los 2 equipos, lo más probable es que sea 2 viernes, 2 sábados y 2 domingos, salvo después cuando ya empiece a entrar en acción la competencia internacional. Algunos equipos tendrán que acomodarse, ¿verdad? Jugar seguramente un lunes, cosa que también suele pasar con el calendario. La Agrícola Sales Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Eyopuchupe Quitadol. En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete el día y participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Star 0 kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet, con sus modelos Joy Sedan, Neo Onix y Neo Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana, ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. de La Sobera, amamos tu Chevrolet. Cerro Porteño, en la mañana de hoy contra General Caballero, repito, 2 tiempos de 40 minutos. Arrancó con Miguel Martínez, Alberto Espínola, Alexis Duarte, Carlos Rolón y Daniel Rivas. Fabián Franco, Rafael Carrascal, Damián Bobadilla y Alan Rodríguez, Robert Morales y Sergio Díaz. Estamos hablando de una formación que tiene una mezcla importante entre habituales titulares y otros que generalmente están como suplentes, porque Alberto Espínola es habitualmente titular, Alexis Duarte también, Daniel Rivas terminó siendo el lateral izquierdo titular, Carrascal terminó siendo titular, hay que ver después con la presencia ya de Piris de Mota cómo viene la mano, pero terminó el campeonato y fue titular, y Robert Morales, y después también otros que habitualmente no venían jugando, Miguel Martínez, Carlos Rolón, que era alternativa, Fabián Franco, que jugó los últimos minutos del Clásico, recuerda, hizo un golazo, la Supercopa, Damián Bobadilla, Alan Rodríguez, que era una de las primeras alternativas también de Francisco Arce, y Sergio Díaz,
en este su retorno. Esa mezcla en el primer equipo de Cerro Porteño en los primeros 40 minutos. Hay que decir que el partido en sí terminó 0-0. 0-0. Dos tiempos de 40 minutos y esta es la formación. Y pasando al equipo que arrancó la segunda parte del amistoso, Jan Fernández, se mantuvo Alberto Espínola, Patiño, Duarte y Rivas. Allí estamos hablando, creo yo, de es el la defensa principio del titular equipo titular, claro, de la Sí. zona defensiva. ¿Es el que terminó el año pasado? Sí. Sí. Es el equipo titular. Medio campo, Alan Benítez, otro titular. Alan Benítez, sí. Bobadilla, Carrascal, Sí. y aquí se explica la ausencia de Lucena, por lo que venía pasando. En el positivo es que comenzó, por decir así, de forma tardía la pretemporada. Sí, señor. Alan Rodríguez completando la mitad de la cancha, Robert Morales y Sergio Díaz en ofensiva. Y vamos a repasar, y lo tenemos en línea, Gustavo Bobadilla, el técnico de General Caballero de Mallorquín, la formación del equipo que hoy fue visitante en la Nueva Olla en este amistoso, mientras conversamos justamente con su entrenador. ¿Cómo le va, Gustavo? Fabián le saluda aquí en Radio Monumental, es un gusto. Hola Fabián, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Un placer, un gusto, saludos ahí a toda la gente. Igualmente, gracias por atendernos aquí con Denis Caniza, con Jorge Martín Núñez, el niño Jorge, todos los compañeros. Te pregunto primero, ¿qué te dejó el amistoso? Ya te tuteo directamente con todo respeto. ¿Qué te pareció y qué te dejó el amistoso de esta mañana, Gustavo? No, Fabián, tranquilo, ya somos patas, como se dice en Perú, ya somos patas. No, una linda experiencia para muchos chicos que por primera vez están teniendo esta responsabilidad. Primero, de jugar en un estadio tan lindo como el de La Olla. Segundo, estar jugando de repente contra jugadores profesionales, de repente ídolos de ellos, porque hay muchos que son cerristas dentro del equipo. Y bueno, es una experiencia para ellos inolvidable. Un reencuentro con Chiqui después de mucho tiempo, creo que, mira, si mal no recuerdo, desde la Copa América 99, parece que no hablamos así tan animadamente, ¿verdad? O sea que es una linda experiencia para ellos, también para el cuerpo técnico, nos encontramos gente del fútbol y eso es lindo. En conclusión, bueno, un lindo entrenamiento. No hubo goles, nos preocupa no tener esa posibilidad de hacer gol, pero estamos contentos por el resultado mismo, porque es un equipo que está acostumbrado a tener partidos interesantes, partidos importantes, es el campeón último, un montón de situaciones que son favorables para ellos, ¿verdad? Pero lindo encuentro. Uh-huh. Ya sumaron minutos contra Meliano, ahora este partido de esta mañana contra Cerro. ¿Vas de a poquito armando el rompecabezas o todavía con algunas dudas en relación a lo que tenés en mente para que sea el equipo del estreno del campeonato contra Olimpia el fin de semana del 4, 5, 6 de febrero, Gustavo? Sí, a ver, un poquito el miércoles hacemos otro partido con 12 de octubre, ahí más o menos ya podemos ir teniendo el 80% del equipo que va a jugar contra Olimpia. Y queremos confirmar eso el sábado con Guaireña, el último partido amistoso que vamos a tener, el 29, creo que es sábado. Y bueno, ahí sí, capaz que tengamos el equipo ya definido como para enfrentar al Olimpia, ¿verdad? Ya dependería exclusivamente del funcionamiento que tengamos y a partir de ahí ver qué modificar o qué confirmar, ¿verdad? Uh-huh. Viendo el equipo que jugó la primera parte hoy, Gustavo Arévalos, Eduardo Duarte, Junior Barreto, Manuel Romero, Tomás Lescano, José Vera, Ronald Acuña, Guillermo Auche, Luis Fernández, Juan José Heinze y Santiago Salcedo. Esta es la formación. ¿Y cuál es el esquema? ¿Es un 4-4-2? ¿Cómo se paran en campo? ¿Con qué General Caballero nos vamos a encontrar cuando arranque el campeonato, Gustavo? Bueno, este primer equipo... a ver un poquito la línea de 4, hay un nuevo que es Duarte, después el arquero también es de la temporada anterior, Barreto también, Romero también, Lescano también, Vera también, Acuña también, Auche también, Luis Fernando también, o sea que hay un 80% de jugadores que ya saben lo que es jugar por la camiseta de General Caballero, o sea, estuvieron en la temporada anterior. Acá solamente Sasá y Heinze y Duarte, por supuesto, son 3 de los 11 que iniciaron, ¿verdad? Y bueno,
buena conclusión, hay cosas por mejorar, por supuesto, como te dije anteriormente, Fabián, hay situaciones y situaciones en cada momento del partido, o sea, son respuestas inmediatas que tenemos que tener ya armonizado dentro de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Dentro de lo que vamos a hacer no podemos jugar, no podemos repetir errores muy continuos, eso nos va a enseñar a cada vez pisar un poquito más firme el césped o la forma de jugar, ¿verdad? Eso nos va a dar la confianza, a algunos todavía les falta eso, y bueno, a partir de ahí vamos a tener la posibilidad de mechar ya el miércoles contra 12 de octubre y también el sábado, como te dije, contra Guairema. Pero de esta base es básicamente lo que venís pensando, como decís, salvo algunas cuestiones que querés ir viendo y corrigiendo todavía. Sí, pero eso recién vamos a continuar, porque en el otro enceno hay, la mayoría son los que llegaron como refuerzo. Así es. O sea que, sí, hay Alfonso, Andrés Ayala, Corulo, Vergara Bustos, Kevin Fernández, Escobar, Renato da Silva, el brasileño que llegó, Elías Alfonso, Richard Ortiz y Junior Marabel. En ofensiva, por ejemplo, son dos de los nuevos que llegaron para esta temporada. Sí. Acá, por ejemplo, Andrés Ayala es nuevo, Corulo ya estuvo, Sergio Vergara es nuevo, Bustos es nuevo, Kevin Fernández también, Derlis Martínez, Miguel Escobar también, Renato es brasilero, Elías, que también es nuevo, César también es nuevo, Richard Ortiz y Marabel, que son los incorporados. O sea que sí, el miércoles capaz que me echemos ya, y el sábado también. Ahí vamos a ver cómo funciona ese equipo. ¿Y tenés alguna baja, ya sea por alguna molestia o esta cuestión del COVID que azota también, que no pudo estar hoy presente en el amistoso, o estuvieron todos a disposición? No, el miércoles ya podemos contar con, de repente, a Miller Mareco no está acá, él va a tener un reposo un poquito largo, ¿verdad? O sea que no tanto, ¿verdad? Porque tiene una pequeña fisura en el metatarsiano del pie. Y a ver un poquito, está Walter Rodríguez, que también es uno de los incorporados, que pasó por un problema de aductor y también por un problema de COVID, pero el tema del COVID lo agarró así muy sencillito, de 2 días, pero casi nada. Pero más bien, de repente él entrenó con esa situación, con esa enfermedad, y bueno, le afectó un poquito lo que es la parte muscular, en este caso la parte de los aductores, ¿verdad? Y a ver, otro que puede estar, sí, es uno de los que está, hay también el delantero que también está con alguna molestia de la rodilla, ahí no me acuerdo del nombre, pero que está dando sobre el tour. Y bueno, son los jugadores que podemos ir contando para el miércoles, y Santiago Irala. Sí, Santiago Irala. Y también creo que Santiago no esté para el miércoles, pero sí de repente ya lo podemos para el sábado. Esos son jugadores que tienen días para su total recuperación. Está correcto. Hoy el selectivo jugó a la misma hora en el Adriano Irala también. ¿Y quién dirige ese equipo, Gustavo? Eduardo Ledesma. Él dirigió la reserva, ya que empataron también 1-1. Yo creo que eso nos da la pauta de estar un poquito tranquilo en cuanto a lo que estamos haciendo. Y bueno, es esperar otros partidos que nos vaya afirmando lo que realmente queremos para el General Caballero 2022, ¿verdad? Excelente. Gustavo, gracias por el tiempo, como siempre, muy gentil, y que sea con éxito lo que se viene. Estaremos pendientes de los amistosos todavía esta semana, y bueno, después ya se viene con todo el campeonato. Un abrazo. Dale, Fabián, saludos a Denis, saludos a todos, sí. Un abrazo. Gracias. Gustavo Bobadilla, el técnico de General Caballero de Mallorca. Pecho Nuggets, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja.
Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos, 2 locales, Casa Central. Eusebillala Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré. Avenida Cacique, Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferropar S.A. con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Y cuando necesitas materiales para construcción, recordá. Ferropar S.A. estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 227-37 al 8. Ferropar S.A. 39 años construyendo contigo. Hablando de amistosos, no vamos a la Argentina porque allí hablamos de la buena cantidad de compatriotas que están en el fútbol argentino. Muchos. Vélez derrotó por goleada 5-1 a Estudiantes y fue titular en el equipo del Fortín. En Vélez, José Florentín, su primer amistoso. Comienza a tener minutos Con ya en el apenas equipo. una semana, ¿verdad? Sí, de una práctica semana. formal. Y ya ingresó en el equipo titular de Vélez, que goleó 5-1 a Estudiantes de La Plata. El futuro equipo de Morel, así como están las cosas. Sí, Hanson 2 goles, Prato, Bouzat y Sosa Sánchez. Los goles para Vélez, José Florentín titular en el amistoso hoy entre Vélez y Estudiantes. Bien por José Florentín, porque, insisto, creo que tiene apenas una semana de entrenamiento formal y ya lo considera Pellegrino para ir observándolo de cara a la temporada 2022 con nombres importantes, Leonardo Jara, Lucas Prato, son jugadores de mucha experiencia. Hanson ya venía jugando y muy bien en Vélez. Lautaro Gianetti es otro zaguero que está hace tiempo en Vélez dentro de una formación que va a jugar Copa Libertadores, así es que lo vamos a ver a nivel internacional también a José Florentín. Y un detalle porque veo el monitor también allí, el canal argentino que está pasando los goles, llovió. La lluvia pasa a todos lados, pasa por Argentina, lo tenemos ahí acá en Formosa, pero acá en Asunción nada, Asunción por lo menos no llega la lluvia porque veo que había abajo, ni un restito en la cancha donde jugaron allí en la Argentina, pero por aquí nada de lluvia. No, ni un restito, increíble, pero bueno, así están las cuestiones. En cuanto al clima, estábamos hablando del amistoso. Yo en Argentina y aquí también ya hacía frío, pero no, esta vez ahora ni eso. Esa teoría de clima no existe. Seguro que va a llegar, niño. Y la próxima Porque semana cuando parecería que la próxima semana, pero ¿cuándo, Mago, ya? Y hay que esperar. Hay que tener esperanza, ¿verdad? Al parecer la vacuna no tiene doble vacunación, por eso no le dejan entrar al país. ¿La lluvia? La lluvia. Bueno, ahora... estábamos en el amistoso de esta mañana. Enseguida vamos a traer un capítulo limpia también. Luis Vargas por Alan Rodríguez. Vargas es el otro lateral que tiene a disposición Chiquiarse. Vargas, sí. Rodrigo del Valle por Carrascal. Fernando Romero por Robert Morales. Robert Ramírez por Damián Bobadilla. Wilder Viera por Sergio Díaz y Antonio González por Jan Fernández. Las variantes que hizo Francisco Arce en el amistoso de esta mañana. Yo creo que la formación no se separa mucho de lo que ya conocemos de Cerro. Claro. Sí. De esta mezcla que hablamos en el primer equipo. Pasando al segundo, ya hablamos de la formación que uno imagina va a ser la titular por lo menos en el arranque de la temporada. Después estarán los detalles que tendrá que ir observando Arce, cómo se acopla Piris Damota, si se termina dando lo de Luis Adriano y cómo llega, y otros detalles, pero me parece que la base... Sergio Díaz ya titular en estos partidos, ¿verdad? Por lo menos porque la nueva formación, equipo 1, equipo 2, Sergio Díaz titular. Allí de las caras nuevas. Para no decir, porque él ya conoce también lo que es Cerro, ¿verdad? Y ahí parece que Chiqui no cambia su forma de jugar. Siempre pone un delantero y abajo va a jugar Sergio Díaz. Sí. Media punta. Uno que acompaña. Sergio, aquí el que no está también es un hombre importante, pero también se acopló de manera tardía por estos inconvenientes, es Claudio Aquino. Claro, aquí tenemos que, si hablamos de este equipo, en donde jugó hoy Alan Rodríguez, es el puesto de Aquino. Sí, tal cual, es el puesto que ocupa normalmente Claudio Aquino y bien lo dijeron. Francisco Arce ya cuenta con la ventaja de que conoce y bastante a su plantel y a los chicos también. Y a los chicos ni hablar, que con 2 o 3 años ya de conocimiento y pretemporada encima, me parece que cada vez van a ir pidiendo más minutos por rendimiento. Y también hablábamos de que Cerro ha pedido en lugares puntuales, como una columna vertebral, entonces eso facilitaría el rendimiento futbolístico de Cerro esta temporada. Damián es un chico, ¿verdad? ¿Damián Bobadilla? Bobadilla. Sí, volante central. ¿Volante central? Sí. ¿Vos le conoces? Sí, él es el hijo de Aldo Bobadilla. Ah, mira. Unos partidos el año pasado, ya tiene uno de los buenos futbolista que salió de la cantera. Sí. ¿verdad? Sí, tal cual. Y ya tiene su experiencia, ya tiene su rodaje en primera. Y me parece que ya es un año para que pueda dar ese salto de calidad que ir explotando un poquito, sí, tal cual. Solo que enfrente se encuentra con nombres importantes.
pero cuando no están esos nombres, vemos que el primer apuntado ya es él, porque hoy Damián. tuvo titularidad una vez que Lucena Sí, y compañía sí. no están. O sea, después de los nombres, que Sí. porque también después va a estar Robert Piris y compañía, ahora que está con el positivo, ir sumando nombres, ya viene después. Y Bobadilla. seguro que va a tener oportunidad porque tiene muchos torneos. Claro, Porteño. la doble competencia. Claro, va a En tener oportunidad para jugar. En algún momento, y sobre todo cuando se vayan definiendo las llaves de Copa Libertadores de América, yo creo que indefectiblemente vamos a ver, tanto en Cerro como en Libertad, equipos que no tienen mucho que ver con los titulares habituales, porque el calendario de este año Copa Libertadores tiene una mayor exigencia, porque no vamos a tener semanas libres de competencia de Copa Libertadores. Es decir, una vez que arranque la competencia en fase de grupos, ya tendremos partidos cada semana. Es decir, Cerro va a jugar, por decir, miércoles, sábado, martes, otra vez inmediatamente el fin de semana, miércoles, así. O sea, no va a haber pausa. Lo mismo va a pasar con Libertad. Entonces, en algún momento, y sobre todo cuando esté jugándose la clasificación, allí peleando por ingresar, por ahí le toca un partido donde tiene que salir a ganar sí o sí. Hay que ver cómo está el panorama también en cuanto al resultado de Copa. Pero en algún momento en el campeonato seguramente Arce va a tener que recurrir a estos nombres que no suenan mucho, pero que ya vienen teniendo minutos desde el año pasado. El famoso equipo paralelo. Sí, los Damián Bobadilla, Ramírez, el propio Fabián Franco. Lo nombraba el otro lateral, se me fue el nombre, aquí lo tenía, Vargas. Si es que Rivas es el titular, bueno, después hay que ver también quién se acomoda, pero teniendo en cuenta esta base, en algún momento esos nombres van a tener que aparecer y van a tener que responder. Hablando del nombre que no está William Riveros, no vi aquí por lo menos en la formación No. inicial, porque las primeras fechas no va a estar Patiño y arrancó con Rolón de central. Duarte Rolón. Es la Alexis dupla. Duarte con Rolón. Y después es Patiño, Alexis Duarte en el segundo tiempo. O sea, hoy le saca ventaja Rolón a William. Salvo que él esté en el tema de los positivos. Porque últimamente no se está informando de eso, ¿verdad? Puede que el día de ayer o en las últimas horas dio positivo, porque inclusive, mirando el reporte de los cambios, ingresó Luis Vargas por Alan Rodríguez, De la Valle por Carrascal, Fernando Romero por Morales, Robert Ramírez por Damián Bobella, ese tiene que ser un chico también, Robert Ramírez. Sí. Wilder Viera por Sergio Díaz y Antonio González por Jam. Wilder es otro que ya viene teniendo muchos minutos en primera. Sí, y así como Bobadilla sí. aparece entre las opciones de darse a la hora de reemplazar. Y el otro zaguero que aparece es Del Valle. Del Valle. Y uno imagina, mirando el primer partido, los primeros partidos de Cerro, a Popi Muñoz, que tampoco estuvo en estos ninguno de los equipos, pero también Muñoz ya arregló su continuidad en Cerro con la pretemporada en marcha, en pleno desarrollo, entonces tiene que ver también por allí la cuestión. Espíndola es otro que seguramente va a arrancar, después lo que decíamos, Patiño no, porque Patiño está suspendido. Allí Rolón aparece como la primera opción hoy, hay que ver cómo se va preparando Williams Riveros en el transcurso de estas últimas semanas que quedan para el inicio del campeonato. Y después el reemplazante de Alan Benítez. Es otro nombre que tiene que encontrar Francisco Arce. Y aquí yo me quedo en el equipo base. Y si vemos cómo terminó el año pasado, es Bobadilla cuidándole el lugar a Lucena con Carrascal, Alan Rodríguez en el lugar donde habitualmente juega Aquino, y Sergio Díaz, no hablo de función sino de nombre en el equipo, en lugar de Carrizo. Que así como están las cosas, podría darle el ok a Cerro para volver. Sí. Y ahí es otra alternativa que tendrá para administrar Francisco Arce, porque estamos hablando de Carrizo, de Sergio Díaz. Porque para el comienzo del campeonato no va a estar. No. Porque tiene que venir a hacer pretemporada, ponerse a punto con todos y a partir, no sé, Donde necesita Cerro Porteño es arriba, delantero, un 9, para que acompañe a Morales, ¿verdad? Y aquí este equipo el otro que se va a acoplar es Alfio, que también llegó ya sobre la marcha, claro, por eso no estuvo en el amistoso. Y si se cae lo de Luis Adriano, tiene que ver. Y yo creo que va a salir a buscar. Tiene un plan B. Tiene que tener un plan B. Un plan B con ese rasgo de. No se va a quedar de brazos cruzados, porque el propio Arce dijo que necesita, que es lo que necesita. Esto tiene que ver con Cerro, con su amistoso, enseguida seguimos hablando, y también lo de Olimpia, que jugó en la mañana de hoy ante Resistencia. El amistoso entre Cerro y General Caballero terminó 0-0. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Vamos a cuidarte. Delivery 627-7000 Farmacias Catedral.
Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Joven, hoy es tu futuro. Afiliate con esta super promo de 18 a 21 años. 50.000 guaraníes. Entérate más al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. En Paraguay, Pirelli es el centro del neumático, el centro de servicios más importante del país. Te esperamos en Asunción, Mariano Rocalón, Soñembu, Ciudad del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirelli es el centro del neumático. Con MediLife comienza el camino hacia una vida más saludable para vos y tu familia. Recibí hasta un 75% de descuento en la primera cuota de los planes. Oro, plata y efectivo por tiempo limitado. Comunicate al 0982-186-386 MediLife. Cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco más de 40 años, llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.le, aposta legal, aposta sin riesgo. Y hablando de cerros, ayer por la tarde, tiene que ver con cerro porque está en el interés de cerro, Luis Adriano dejaba un mensaje en su Instagram. Sí. Donde movió un poquitito la tarde con ese mensaje Luis Adriano explicando que él viene trabajando puntualmente algo, ¿eh? Claro, no negó, pero me parece que dentro de ese mensaje le tiró un mensaje a Cerro también, o sea que como que también si alguien le quiere tiene que hablar con su empresario, que en principio Cerro está hablando con ellos, ¿verdad? Pero que se tiene que ir cerrando, y negó el tema de que él pidió volver al Palmeiras, porque en los medios brasileños se hablaron que él pidió volver al entrenamiento. Negó las dos cosas. Negó que pidió salir y que tampoco pidió reintegrarse. O sea, él está entrenando porque tiene contrato, pero va a respetar lo que decida el cuerpo técnico. Así mismo. Y aclaró que tiene contrato hasta el 2023. Hasta el 2023. Pero, o sea, es cierto, es una manera de hacerse sentir, pero muchas veces cuando surgen versiones, cuando se comenta mucho sobre la posibilidad de un jugador, cuando saca un comunicado es para decir, no, yo con este club no tengo nada, ojo, no arreglé nada, no estoy negociando, no estoy... Y en ese comunicado en ningún momento va a hacer referencia. Lo que yo entiendo, y también tiene que ver un poco con lo que dice el niño Jorge, es no estamos negociando ni avanzando en nada. O sea, como diciendo, si vamos a resolver y con mi representante. Pero tampoco negó la posibilidad de ser. O sea, lo único que aclaró es que está trabajando con Palmeiras, que no pidió ni salir ni reintegrarse, y que va a asumir lo que termina decidiendo la comisión directiva, el cuerpo técnico, que es no tenerlo en cuenta. Que sigue negociando Cerro Porteño sumado a Botafogo, solo que Botafogo quiere pagar solo el 30% del sueldo de lo que es. Hoy Botafogo no tiene con qué. Y ya me parece que lo de Botafogo para el propio jugador no entra dentro del deseo, no llena, del interés. No llena la expectativa. Porque es el objetivo uno que está teniendo hoy Cerro. Sí. Y que en principio, si todo saldría bien, hoy inclusive ya le iban a presentar. Pero no llegó a esa situación, no se terminó por cerrar, no se terminó por firmar. Por eso hoy no hay novedades. Y pasan los días y por una cuestión también de preparación para lo que viene, principalmente el comienzo del campeonato, pero más bien en el caso de él es fase de grupos, como que tiene todavía Cerro chances de ir buscando, por supuesto, cerrarlo de Luis Adriano y ponerlo a punto después una vez que esté aquí. Si bien él permanentemente sube en sus redes, salvando la distancia, parecería Adebayor siempre subía en su gimnasio haciendo los ejercicios, compañeros, y él también muestra la foto en sus redes, él con su preparador físico allí, con su entrenador personal, siempre las imágenes que se está poniendo a punto. Por eso decía también el comunicado, a pesar de estar en vacaciones, yo estoy entrenando allí, se lo ve bien de lo físico, pero principalmente me parece que el estar bien arriba de la cabeza es lo que va a ser fundamental en caso de que termine cerrando por Cerro Porteño. Hay una publicación del colega Wilson Pimentel de Brasil, estaba leyendo esta mañana, dice, antes la contratación del atacante Luis Adriano era considerada difícil para Cerro Porteño, pero pasó a ser tratada de una forma más optimista por la directiva del club paraguayo. El presidente Raúl Zapac montó una operación para contar con el atacante, ¿verdad? Estoy tratando de lo que voy entendiendo del portugués en la redacción. Habla de que el medio para donde trabaja intentó contactar con Cerro Porteño y que lo que tienen como información es algo también que nosotros venimos manejando acá, que Cerro está tratando de recurrir a colaboradores, a sponsors, a firmas, para contratar, para que le ayuden al club a contratar a Luis Adriano. Dice, al final el centro delantero, considerado un jugador caro para la realidad financiera del fútbol paraguayo. Actualmente Luis Adriano habla de un monto acá que es algo inferior a lo que nos decía el Bocato, colega que charló con nosotros, Bocato,
en la última ocasión, pero tampoco muy distante. Dice, a ver un poquito, habla de que dentro del arreglo, además del salario, del cual Cerro se estaría haciendo cargo en su totalidad y no en parte Palmeiras, según repito, esta publicación del colega Wilson Pimentel, citó la fuente, que dentro del acuerdo estaría bonificaciones, es decir, dinero extra por cantidad de partidos disputados, por cantidad de minutos en campo y por objetivos, sobre todo, Copa Libertadores y conquista del campeonato paraguayo, dice parte de esta información. Arce gusta del perfil del jugador y cree que le puede ayudar a su proyecto a nivel internacional. De acuerdo a fuentes próximas, la negociación del entrenador ve como una opción de Luis Adriano en condiciones para ser figura en su equipo del 2022. O sea, habla del deseo de Arce en contar con el jugador, y aquí detalla un poco esto que decíamos: premio por conquista de Copa Libertadores o Copa Sudamericana, un premio extra por campeonato paraguayo, bonificación por partido disputado como titular, bonificación por minutos en campo. Cito la fuente, esto tiene que ver una publicación que sacaba hoy el colega Wilson Pimentel de Brasil, y que sigue hablando de detalles, y esto da un poco fuerza a esto que venimos hablando de que está Cerro en la pelea, en plena discusión por tenerlo. Y a Luis Adriano. Mirando más recortes periodísticos, sumado a Botafogo también, Fortaleza está dando vueltas por allí, pero no tienen con qué. Son los dos equipos brasileños que querían. Fortaleza le llevó al de Independiente, a Romero. Sí, a Romero. el mismo equipo. Sí, el mismo equipo que se llevó a Silvio Romero. Que tiene Estaba técnico también argentino todavía. Técnico argentino, Voivoda. Hizo su mejor campaña Fortaleza y lo que lo llevó a la posibilidad de jugar Copa Libertadores este año. Sí, recuerdo cuando empezó el Brasileirão, fue la sensación porque creo que ganó como 4 o 5 partidos consecutivos con Voivoda y sirvió para lo que dice Jorge, jugar a nivel internacional. Bueno, allí son las opciones, pero esto tiene mucho que ver, por eso daba lectura, a que en definitiva Cerro está ahí tratando de cerrar lo de Luis Adriano. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad de sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios, participan en el sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre del año pasado hasta el 31 de enero. La gente sabe. En Castrol amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py. Universidad San Lorenzo. 12:07. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles y ambas tienen con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Elegí el camino correcto. Elegí Kenton Chacoma, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. A estas horas en la Premier está jugando el Newcastle de visitante ante el Leeds. Está en el banco de los suplentes Miguel Almirón. No forma parte de la titularidad de su equipo. El partido pasado fue la misma situación. Justo le había ingresado en los últimos minutos, faltando hoy 4 o 5 minutos, ingresó su equipo. Le terminaron igualando en ese juego. Pero ahora está arrancando este juego. Vamos a ver si en el segundo tiempo tiene mayor cantidad de minutos en cancha y si logra salir de la zona del fondo. Rival directo igualmente el Leeds, por la situación de cómo están en la tabla de posiciones hoy día estos dos equipos. En el banco entonces está Almirón. Y hablando de seguimientos, veo que ingresó ahora en el segundo tiempo Arzamendia, que está jugando igualmente. Eso es importante para él, para que vaya teniendo minutos. Jorge Núñez le tiró unas fichitas con posibilidad de titularidad. Sí, señor. Así mismo, vamos a ir actualizando minutos. Como lateral izquierdo, lógicamente. Porque en algún momento... Claro. Berizzo fue que lo utilizó como volante en algún partido. Como volante por izquierda. Como volante por izquierda. Vamos a actualizar aquí. Continúa el partido, está por finalizar. Levante, Cádiz está ganando 2-0, ahora finalizó. Finalizó el partido, Cádiz le ganó al Levante 2-0. Terminó ingresando en el segundo tiempo
Allí Arzamendi, vamos a buscar aquí exactamente. El partido anterior también, mientras buscas, niño. Cambio, sí. El partido anterior también, entre semana, ingresó en el segundo tiempo, minuto 68. Contra el Español fue el partido anterior, también jugó el segundo tiempo. Entonces no es titular, pero por lo menos acumula minutos. Eso es bueno. Eso es bueno. En la Copa del Rey tenía minutos completos y fue partícipe de la definición en penales, que le dio la clasificación. Sí, pero de a poco se está, digamos, insertando en lo que es el fútbol europeo. No debe ser fácil la adaptación, pero de a poco va ganando minutos. Sobre todo hay una cuestión, Jorge, que a él le costó mucho, no solamente ahora su llegada a España, sino ya en Cerro Porteño, en la selección también. No sé por dónde pasa, pero tiene una dificultad de la cuestión muscular, que permanentemente está con alguna molestia y le suele jugar una mala pasada. Yo recuerdo en algún momento cuando en sus primeros partidos en el Cádiz él se había ganado la titularidad y justo en una semana lo deja al margen una molestia muscular y le costó volver. Cuando quiso volver ya casi no tuvo partidos de titular, hablo de la Liga Española, y es una dificultad que tiene, pero por lo menos es considerado, aparece y tiene estos minutos. Hoy a los 79 minutos, o sea, promediando entre descuento y compañía, por lo menos jugó 15 minutos. ¿Qué sirve? O sea, tener minutos en la última parte del compromiso. No que uno sea conformista, pero entre tenerlo borrado, ni siquiera en la banca o en la banca que no ingrese, a que forme parte de los partidos. Vale. Algo es algo. Y que viene jugando, porque no es que, o sea, no es que está nomás en el plantel y no viene siendo convocado, pero tener esos 10, 15 minutos, pero hay partidos donde fue titular también. Sí, o sea, sí, no, eso sí. Eso es bueno. Eso sí. Pero hoy entró a los 79 minutos de partido y ganó su equipo en España. Con Asismed consulta de manera segura con el CAL médico sin salir de tu casa. Podés realizar consultas sobre clínica médica, síntomas respiratorios, consultar tus resultados de estudios y todo desde la comodidad de tu casa. Línea habilitada para WhatsApp y llamadas al 021-288-7000 porque siempre buscamos lo mejor para vos. Asismed, toda la vida. Los amigazos son un verdadero show y te conocen mejor que nadie. Ellos siempre encuentran la manera de sacarte una sonrisa. Por eso te recomiendan la cocina Tokyo Dallas con el pacto de confianza NGO. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de Personal, porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora el 0971-100.000 Personal, la fibra óptica más rápida del país. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Date el gusto con los postres, pudín, flan y Lactomix. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Siempre reporta sintonía, pero no me olvidé y no le estoy saludando. Y es verdad, el amigo Antonino siempre está del otro lado. Sí, está siempre. Al igual que el amigo Ullón, que siempre reporta sintonía. No le vengo nombrando nomás, pero saludo a los dos que siempre están del otro lado. Al igual que el amigo Cesarito. Siempre reporta sintonía. Así que abrazo grande para Antonino. El arquitecto. Dragoto también. Siempre, fieles oyentes, siempre están allí, reportan su sintonía correspondiente, así que para Antonino y todos los oyentes que están del otro lado, hoy como todos los sábados nuestro WhatsApp no está, pero nuestro WhatsApp personal sí, por eso está. Igual llegan los mensajes. Igual llegan los mensajes. Está bien. Claro, estamos viendo a poquito de vacaciones también. A ver, en el caso, claro, tiene que ver con el tema, mucha gente se está movilizando, algunos van, otros vienen. Otros retornan a la. Tenemos que ver después un WhatsApp igual. Sí, vamos a habilitar el número de Luis para el WhatsApp hoy, así vamos leyendo también los mensajes, ¿verdad, Luis? 2022 te viene con todo, una pickup Fiat Adventure, una Lancia Fokker Joy 188, un Volkswagen Gol más 100 millones, una Hyundai Santa Fe más 800 millones, un terreno de 450 metros cuadrados, una Fiat Argo 0 kilómetro y muchos premios más. Pedís en ETG por Emoy. El Ibero es el espacio ideal para formar humanos geniales. Colegio Iberoamericano, 50 años de vida institucional, educando con innovación, calidez humana. Informes al 0986-100-680. En las redes sociales como Colegio Iberoamericano, ingresa ibero.edu.py. Shell vuelve a abrir sus estaciones a lo largo y ancho del país en Asunción, Miranda, Roca Alonso, Encarnación, San Bernardino, Fernando de la Mora, San Lorenzo, Capital, Orqueta y Luque. Shell continúa trabajando para acercarte lo mejor del emblema líder del mundo a tu ciudad. Seguinos en redes sociales como @Shell Paraguay. Shell, volvimos, volvé. ¿Ustedes le darían un toque distinto, alguna modificación a este equipo de Cerro Porteño, esta base que maneja Arce? Mirando lo que se viene, sobre todo a nivel de Copa Libertadores, pero yo creo que el gran objetivo siempre es eso. Para Cerro Porteño, no digo que ganar el campeonato no sirva, al contrario, ganar el campeonato te da esa posibilidad de meterte directamente a la siguiente temporada de Copa Libertadores de América en fase de grupo, lo que significa ser campeón, pero el objetivo de Copa Libertadores de América es algo que siempre está allí en el radar de la gente de Cerro Porteño, mirando lo que tiene, mirando lo que va a tener a disposición, y cuando digo va a tener no me refiero a lo que puede ser en cuanto a fichajes, sino a los que están ya en el plantel.
pero que todavía se van recuperando, caso Piris Damota, Lucena, estas cuestiones del virus. Mirando Copa Libertadores, ¿tiene suficiente plantel? ¿Ustedes le darían algún toque especial? Con todo respeto a Francisco Arce, es simplemente plantear desde el punto de vista nuestro aquí en la mesa con esto que tiene a disposición Cerro Porteño. Tiene equipo para dar pelea Cerro Porteño, tiene una base importante, ya saben a qué juegan, y sabes que funciona muy bien en Cerro Porteño, su equipo, la parte derecha, el lateral con el volante, Espíndola con Alan, funciona muy bien. Si empiezan nuevamente con ese nivel que terminaron, yo creo que esa parte derecha va a ser muy importante nuevamente para Cerro Porteño. Considero que para la Copa Libertadores es interesante mantener un plantel, y Cerro se ha despojado de muy pocos jugadores, o se han ido muy pocos jugadores, mantiene casi el 80% de futbolistas que terminaron el año 2021 logrando el título. Entonces es lo que todos muchas veces anhelan, mantener ese plantel en los equipos que uno dirige por una buena cantidad de tiempo, para que de esa manera se pueda plasmar a nivel internacional, porque no es fácil también traer jugadores de jerarquía y lanzarlos para que logren el objetivo. Me parece que el proyecto, la planificación está muy buena. Sí, seguramente están esperando insertar el 9 que están buscando, que es para lo que todos pretenden, ¿verdad? Que es la Copa Libertadores, y después me parece que está bien cubierto, y por sobre todo tiene al cuerpo técnico que es de jerarquía para la institución. Y que conoce muy bien lo que es Cerro Porteño, indudablemente. Estamos en comunicación con Roberto Torres, el técnico de Resistencia, hoy el amistoso contra Olimpia, esta mañana en el Estadio Manuel Ferreira. Roberto, ¿cómo te va? Fabián te saluda, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Fabián, un saludo muy especial para vos, ahí para Jorge, para Ben, para tus compañeros y para la audiencia, también para Víctor, creo que está por ahí. Estamos acá con el niño Jorge. Víctor se suma desde el lunes. Niño gracias. Jorge, un saludo. Igualmente, profe, saludos. Saludos, Roberto, querido. Gracias, Jorge. Gracias por atendernos, Roberto. ¿Cómo está Resistencia de cara a lo que se viene? Falta muy poco para el inicio del campeonato, están los partidos amistosos. ¿Cómo se va formando tu grupo, Roberto? ¿Ya con dotación completa, mirando ese estreno en el campeonato? Sí, nosotros hoy tuvimos nuestro segundo amistoso hoy fue con Olimpia. A las 7 de la mañana empezó el primer equipo jugando. Creo que fue un partido muy interesante. Seguramente los dos entrenadores vamos a sacar conclusiones muy importantes, porque el partido fue muy intenso, de lo físico, de lo técnico también, y hicimos en dos grupos, ¿verdad? El primero fue 35-35, también el segundo partido fue muy bueno. Hicimos un gran trabajo, cosa que nos va a servir mucho a nosotros, porque en esta instancia para nosotros es importante también medirnos un poquito con equipos que ya tienen una estructura bien hecha en todos los sentidos. Entonces son equipos que vienen prácticamente un año y medio jugando juntos y están en otro nivel, y ponernos nosotros buscando nuestro mejor nivel es muy interesante y muy bueno para nosotros. Y el próximo miércoles estamos jugando también con Sol de América para cerrar el próximo sábado con Libertad a la mañana también los dos partidos, y estamos conformes con los futbolistas que han llegado, y lógicamente este corto tiempo que nos sobra para seguir laburando y trabajando, consideramos y esperamos que podamos llegar de la mejor forma posible antes de acudir el primer partido. Uh-huh. ¿Cuál es tu equipo base, o por lo menos el que paraste hoy, Roberto? Mira que preguntamos, indagamos, buscamos y lastimosamente no accedimos a la formación que presentaste hoy en Para Uno. ¿Cómo viene la mano en cuanto a esa idea que tenés para el onceno, por lo menos el que paraste hoy? Sí, hoy empezamos con el brasilero, el portero Juan dos Santos Nacimiento, que trajimos para que pueda ser nuestro portero. Hizo un gran trabajo hoy la línea. Me tengo yo un ratito, Roberto. Tiene 2 metros, ¿cuánto tiene 2 metros? Vi casi más, me excuso con él en la calle y voy a pensar que es basquetbolista. Tiene 2 metros 2, ¿verdad? Roberto, enorme es, Juan. Sí,
creo que tiene 2 metros 4 por ahí más o menos, es bastante alto y tiene muy buena agilidad, juega bastante bien con los pies también, o sea, me parece que tiene muy buenas condiciones, ¿verdad? La línea de 4 está compuesta por Iván Paniagua, un chico que yo lo conozco por Matías de Cerro, que en algún momento llegó en la primera de Cerro y lo encuentro en Resistencia y está jugando con nosotros como lateral derecho, ¿verdad? Los zagueros centrales están compuestos por Oscar Brizuela, que es argentino, que ya jugó en Resistencia, y Jorge González, que es un jugador paraguayo que salió campeón en Ecuador, subió a primera división con su equipo y lo trajimos para que pueda jugar con nosotros. Y de lateral está jugando Wildo Alonso, que ya es un jugador que ya jugó en Resistencia. Nuestros volantes centrales hoy fueron Chapa Martínez, que lo trajimos de Nacional, y el que juega a su lado es Franco Aragón, que ya jugó en el Sportivo Luqueño en algún momento y es argentino. Los extremos, Tomás Rojas, que lo trajimos de Sol de América. Arriba está jugó hoy por lo menos Ronaldo Martínez y Diego el Chino Martínez, ¿verdad? Está jugando ahí, y lógicamente Fernando Escobar, que ya jugó en Resistencia. O sea, prácticamente tenemos 50 y 50 de jugadores que ya han jugado en Resistencia y otros jugadores que también trajimos, que están poniéndose en su mejor forma, que están esperando su oportunidad también. Sí, jugadores que en muchos casos ya conocidos, ya sea de primera división, de presencia en equipos que obviamente tienen su recorrido. Y dentro de esta formación, de esta idea, Roberto, ¿pensás que vas a llegar a punto como deseás, con estos amistosos que te restan, que te quedan, como decís, ante Sol el miércoles, ante Libertad el sábado, o hay todavía algún retoque por hacer, algo que te genera ciertas dudas todavía de acuerdo a la conformación que pretendés para el debut? Bueno, Fabián, yo creo que todos los entrenadores en esta etapa quizás nunca lleguemos contentos con el rendimiento del equipo, porque la verdadera puesta a punto realmente te da la competencia real, porque hay que entender de que la pretemporada o los partidos de pretemporada te dan la posibilidad de trabajar, y más todavía que los tiempos son cortos, ¿verdad? Pero desde nuestro lugar hemos trabajado toda esta pretemporada y prácticamente tenemos 15 días juntos trabajando, y hemos dado pasos importantes en esta etapa, ¿verdad? Y todo lo que resta, si bien es poco, es muy importante para nosotros, para que podamos corregir errores. ¿Y dónde saltan los errores? Normalmente en los partidos amistosos, que los pocos días que nos toca trabajar nuevamente para... fíjate vos, por ejemplo, que el partido contra Sol lo jugamos el día miércoles, entonces todos esos días que nos sobran trabajaremos para seguir corrigiendo, y lógicamente cada equipo, nosotros por lo menos tenemos también virtud, así como seguramente saltan los pequeños defectos que trabajaremos durante la semana para corregir, y lógicamente faltaría todavía el partido contra Libertad y toda esa semana que restaría para llegar ante el primer partido contra Tacuarí, y lógicamente la fe y la esperanza está puesta de que podamos llegar en nuestra mejor forma posible. Y te vuelvo a repetir, yo creo que la competencia es lo que nos va a ir ubicando en la posición que nosotros deseamos llegar. ¿Tenés bajas o no para lo que se viene, para continuar con los trabajos en la semana, ya sea por alguna lesión, alguna molestia, esto del COVID? Y nosotros habíamos fichado a Gustavo Villamayor, ¿verdad? Un central que se está poniendo en forma, tuvo una pequeña molestia en la rodilla. Tenemos a Juan Recalde, que tuvo un problema muscular. Luego el caso de Emilio Blanco, que tuvo también problemas. Sieri, que tuvo problemas en la rodilla. O sea, hoy salieron lesionados el chino
Martínez que tuvo un pequeño accidente con el compañero que dentro del área del Olimpia con el deseo de llegar al balón y marcar el gol, tuvieron un accidente ahí, tuvieron que salir prácticamente los dos, ¿verdad? Entonces también nuestro arquero salió lesionado y veremos cómo llegan para el primer entrenamiento del día lunes y ojalá que solamente sean molestias del día de lo que te dejó el amistoso de hoy y no algo que te pueda entorpecer un poquito el trabajo con ellos. Reportes no tenés todavía de que sea algo serio, o sea, por ahora son golpes a la espera de tener los estudios correspondientes, Roberto. Exactamente así mismo es. ¿Y quiénes fueron los del choque, si nos recordás? ¿Los que chocaron? Hubo una jugada dentro del área de Olimpia donde lógicamente atropella Chino Martínez con Fernando Escobar los dos y a veces suele pasar esto que los dos querían llegar al balón fijándose siempre la vista al balón y olvidándose de todo el mundo ahí, se llevan los dos ahí un accidente ahí que pasó y luego también el portero Ruán que salió lesionado, ojalá que no sea nada grave, ¿verdad? Bueno, ojalá que no. Roberto, gracias por este momento, que sea lo mejor, un abrazo grande. No, el agradecido soy yo, un abrazo para Denis, para el niño y lógicamente para Jorge, que es un gran amigo. Un abrazo, gracias. Saludos, Roberto, éxito. Gracias por este momento. Roberto Torres, el técnico de Resistencia, que jugó su amistoso ante Olimpia en la mañana de hoy. Estamos con Anthony Silva. Anthony, ¿cómo te va? Fabián te saluda, gracias por atendernos. Hola Fabián, ¿cómo te va? Un saludo para vos, tu compañía y toda la audiencia. Bien, Anthony. ¿Ya en el país o a punto de venir? No, estoy embarcando ahora para Asunción. A punto de viajar entonces, esperando un nuevo desafío, una nueva semana importante, lo que se viene, Anthony. Uruguay y Brasil con la obligación que, bueno, me parece ya no hay mucho que agregar, se sabe la situación en la que estamos y es la obligación de salir a buscar los partidos, Anthony. No, seguro, sabemos el compromiso que tenemos contra Uruguay, un rival obviamente directo en la clasificatoria y bueno, solamente sirve ganar en casa y realmente es lo que todos sabemos, no hay mucho que esconder, no hay que buscar sino otro resultado, la de ganar. En un calendario muy peculiar, particular, Anthony, con compañeros que están en plena pretemporada, otros que todavía no tienen actividad porque no hay competencia local, algunos que sí van sumando algunos minutos, es otro desafío que hay que saber superar para dos partidos tan importantes, ¿no? Sí, el calendario que se dio, una pena realmente que le toca a muchos sin competencia, sin ese trajín de partidos como generalmente se tiene ante un partido eliminatoria. Pero bueno, es lo que nos toca a nosotros. Creo que tenemos un porcentaje muy elevado de jugadores que no tienen competencia en comparación a otros jugadores, a otras selecciones, que es Uruguay, Brasil, pero realmente no hay una excusa para no poder intentar buscar el partido el jueves. ¿Cómo se hace desde lo mental para saber administrar una situación que es extrema, en donde es ganar o ganar, que es lo único que sirve porque la tabla muestra eso? ¿Hasta qué punto se puede, digamos, hacer de que eso no afecte en demasía a la ansiedad, al nerviosismo, las ganas de querer demostrar todo de una vez, de que eso, del deseo de hacer bien las cosas, no termine superando y complicando? Anthony, desde tu experiencia, ¿cómo se maneja y se administra eso? Realmente no hay mucho que pensar, ¿no? El resultado es lo único que te mantiene bien en la clasificatoria, no hay otro pensamiento que eso, a pesar de tener muchos jugadores muy jóvenes en esta parte de la eliminatoria. Hay muchos también que ya tienen su experiencia en eliminatoria y en decisiones importantes en su carrera, o sea, realmente cada uno sabe la importancia de este juego y la importancia de seguir
teniendo una posibilidad de pelear el daño. Así que no hay mucho trabajo mental, sino solamente saber perfectamente lo que uno tiene que hacer en el campo el jueves y obviamente aceptar la responsabilidad que se tiene para este partido. Mucha responsabilidad con figuras nuevas, hay que ver hasta qué punto tienen su chance, eso lo va a decidir el cuerpo técnico, pero ya en la lista uno encuentra, por ejemplo, a Roberto Fernández, zaguero de Guaraní, por primera vez citado, uno encuentra a Robert Morales, de Cerro Porteño, citado por primera vez, Alan Benítez, que rindió bien en Cerro el último semestre y aparece citado, jugadores que no vienen formando parte del proceso, pero que también deben en el momento de digamos, tener la responsabilidad, saber asumirla, todavía con poco recorrido, con poca experiencia o ninguna en algunos de los casos con la camiseta de la selección, Anthony. Y te agrego lo de Ángel González, joven arquero, 18 años, uno imagina de que forma parte del futuro, de la idea de empezar a foguearlo, y lo vas a tener ahí, trabajando casi mano a mano contigo, con los otros arqueros en la selección. No, obviamente todos los nombres que citaste son gente que no han tenido una experiencia todavía en eliminatoria, ni mucho menos en la selección, pero obviamente la carrera de cada uno hace parte de este momento, ¿verdad? Obviamente si la situación era distinta, no iba a haber mucha gente entrando en el grupo, ¿verdad? Porque si no, era que el equipo estaba de muy buena forma, pero hoy nos toca mirar de otra manera, hoy nos toca mirar como una urgencia de victoria y buscar obviamente en otros jugadores que tienen un buen pasar para que puedan tener la solución de este momento. Y bueno, esperemos que los que tengan su oportunidad la aprovechen y marquen un antes y un después en su carrera deportiva. ¿Cuánto puede cambiar que sea la olla, no el Defensores del Chaco? Esta decisión que pocas veces se da con la selección, tenemos que ir muchos años atrás para encontrar partidos eliminatorios fuera de lo que es Sajonia. ¿Qué pensamiento tenés sobre esto? No, realmente la responsabilidad es igual. Sabemos, como te dije al inicio, ¿verdad? El compromiso es igual aquí o en cualquier estadio. Y bueno, realmente necesitamos que el resultado sea a favor de Paraguay y que no hagamos suerte de local, que es lo que necesitamos. El jugador puede involucrarse en pedirle al hincha el respaldo, el aliento, la paciencia en algún momento, o pensás que en este momento es simplemente lo que ustedes reflejen dentro del campo y no hay mucho que decirle al hincha, al aficionado, que a pesar de la situación están los que todavía allí mantienen esa esperanza, esa ilusión y ese deseo de que se pueda dar los resultados, Anthony? El aficionado sabe perfectamente la situación que está en la selección y sabe perfectamente cómo es el fútbol en algunos casos, ¿verdad? Le vamos a pedir obviamente paciencia porque no hay, solo es como si intentar que nosotros hagamos nuestro papel, de que obviamente el resultado o el momento del partido al hincha le lleve para adelante. Bueno, intentemos hacer eso nosotros de nuestra parte y bueno, la gente, obviamente la gente que tenga la fe y la ilusión de que se puede seguir peleando, obviamente la siga teniendo. Mientras en el fútbol siempre tenga una chance, siempre hay que pelearlo, ¿verdad? Entonces creo que hace parte del momento de nuestro fútbol, el momento de lo que se vive, pero nosotros como jugadores que somos en la selección vamos a intentar y vamos a buscar esa clasificación que todos queremos, ¿no? Qué pena, ¿no?, que jugadores que tienen la calidad como Ángel, como Oscar, hoy se encuentran en esta situación, sin equipo, digo, en un momento en donde se necesita de todos, Anthony, son bajas muy importantes, entendiendo la calidad que tienen, ¿no? Obvio que son jugadores muy importantes para el plantel, con decisiones personales las que ellos toman, obviamente esperando la mejor posibilidad de trabajo. Bueno, en este momento obviamente uno sabe que tiene que tener gente que está en condiciones para poder competir y estar en un momento de entrenamiento diferente. O sea,
Realmente son muy importantes para nosotros, pero la situación y la realidad es otra. ¿Vos cómo llegas en este inicio de temporada, Anthony, para estos partidos? Nosotros muy bien, nosotros con el Puebla por lo menos ya competimos 2 partidos, teníamos que haber jugado ayer, pero por un brote de COVID de nuestro rival que era Tijuana no pasó para otra fecha y hemos completado la tercera fecha. En lo personal muy bien, vengo compitiendo, jugando y eso es muy importante. ¿Ese brote no les complicó a ustedes? No, nosotros no, pues hicimos el rival, ¿verdad? No, por eso, pero ustedes en estas últimas semanas allí en el Puebla, con relación al virus, ¿la supieron llevar de buena manera? No, hasta el último control que se hizo el miércoles, ninguno había con COVID. Creo que mañana va a haber otro test, normalmente se hace 1 o 2 veces por semana. Y bueno, ya no se de vuelta el domingo por la suspensión del juego. Está muy bien. ¿Uruguay para ustedes es una incógnita al tener técnico nuevo o qué pensamiento tenés del rival, del primer rival? Yo creo que la eliminatoria siempre tiene un formato, ¿verdad? Más en Uruguay son equipos que muy pocas veces salen de su libreto, ya muchos lo enfrentamos a ellos en la Copa América anterior, en la eliminatoria también, así que creo que obviamente tenemos una idea de cómo puede ser Uruguay, pero siempre pesa mucho la individualidad de cada selección, así que tenemos que ver de la manera de cómo llegan cada uno de sus jugadores realmente, pero el formato y el estilo que tiene Uruguay lo sabemos, prácticamente no cambia, así que sabemos lo que nos vamos a enfrentar. Anthony, saludarte, Jorge Sosa. Mira el último... Bien, Anthony, ¿cómo estás? Sí, el último partido y figura nuevamente ante el América. El último juego anterior, lo mismo ante Tigres, los 2 partidos, en los 2 siempre destacándote los medios mexicanos. En el juego ante Tigres, inclusive hasta un penal le habían inventado allá el equipo rival, pero lograron buenos puntos allí con tu figura nuevamente. Eso es importante. Decía por el tema del bote, es cierto, ahora no venís con actividad, pero eso te ayuda en los 2 primeros partidos, principalmente para el arquero. Siempre el estar activo es importante. No, siempre es bueno, siempre es muy importante tener actividad, estar en ritmo, como se dice. A veces, en el caso particular mío, no te garantiza también tener un buen juego si estás en ritmo, así que me pasó no estar en ritmo y con un buen juego. O sea, realmente son circunstancias muy diferentes de cada jugador, ¿verdad? Pero sí es muy bueno en lo personal, en lo individual, en lo mental, siempre estar en competencia y competir contra tus rivales de buena manera, ¿verdad? Es cierto que va a ser para los dos este tema de la temperatura, pero seguro que te comentaron, estás permanentemente con tus padres, con la familia, pero venimos promediando esto de 40 a 42 grados la temperatura, pero para el horario del partido creo que vamos a ver con el de arriba y va a bajar unos 5 o 6 grados, Andrés, así que va a estar pesado el ambiente y hay chances de alguna lluvia también para el miércoles juego, así que el ambiente va a estar desde por lo menos la humedad y compañía. Conocen ustedes ese tipo de terreno porque saben lo que es jugar allí en Cerro, la temperatura de día, pero estamos con, por lo menos en este enero, bastante pesaditos con el clima, Anthony, por aquí. Ojalá que siga con los 40 grados, realmente, que siga así y en la hora del partido sea más caliente. Realmente esperemos que esa temperatura hace para ambos, ¿verdad? Sí. Pero el Paraguay está acostumbrado a jugar, así como el boliviano está acostumbrado a jugar en la altura, el ecuatoriano, cada selección tiene sus puntos distintos y que le hacen importante en los partidos, ¿verdad? Entonces esperemos que para nosotros sea una ayuda más para nosotros y que vengamos con la mentalidad de quitar provecho de cualquier situación para quitar ventaja para el partido que nos dejaría con vida todavía en el eliminatorio. Está muy bien. Anthony, gracias por este momento, gracias por este tiempo y bueno, buen viaje aquí hasta nuestro país y seguramente seguiremos charlando. Listo, un abrazo grande. Adiós. Anthony Silva, el arquero de la Selección Nacional. En un mundo con tantas posibilidades y oportunidades completamente diferentes, que nos elige nos inspira. Gracias por hacer de Kia la marca más vendida por 13º año consecutivo. Kia Movement that Inspires.
La Paraguaya Inmobiliaria S.A. presenta su nuevo emprendimiento en la ciudad más limpia del mundo, urbanización Jardines de Aterá, con empedrados, servicios básicos en puerta y posesión inmediata. Para más información, llámanos al 437.000, al WhatsApp 0982-230-700, seguinos en redes en La Paraguaya Inmobiliaria S.A. Llegó el yogur con cereales de La Pradera, perfecto para el desayuno, postre o la merienda. Encontralos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Base, cuida el agua de tu piscina con su amplia línea de productos, reductores y elevadores de pH, clorosal, guicidas, clarificantes, limpia bordes. Para mayor información, visítanos en nuestra página web basebase.com.py. Seguinos en redes sociales. Base, cuida tu diversión. En Electraban tenemos el calor bajo control con increíbles precios. Llévate un aire acondicionado Haustec de 12.000 BTU a tan solo 2.221.000 guaraníes, con 3 años de garantía, soporte de pared de regalo. Además, pagando con tu tarjeta de crédito tenés hasta 12 cuotas sin intereses. Electroban, mejorando tu calidad de vida. 12:40. Llegó Fiesta, la lista para tomar. Fiesta es un producto para aquellos que quieran pasarla bien sin tener que preparar nada. Es una bebida alcohólica saborizada, lista para tomar con Fiesta. Olvídate de preparar, empieza a fiestear. La avenida San Martín es territorio Erimark. La avenida Subellana, así como también la avenida Mariscal López, son territorios Erimark, donde encontrarás accesorios de marcas poderosas ser instaladas por especialistas con todas las garantías. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Hoy salen a la cancha 11 contra 11, pero cada vez que cargas Supra 95 somos mucho más. Carga 95 octanos al precio de 93. Juega de local y súmate al equipo. Carga Supra 95 Copetrol. ¡Vamos! Indalco, seguridad en Ciudad del Este, zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061-570-570, Indalco SRL. Santiago Salcedo en la comunicación con nosotros, el delantero del General Caballero de Mallorquín. Otra nueva experiencia en el fútbol nuestro para Sasa. ¿Cómo te va, Santiago? Fabián te saluda. ¿Qué tal, Fabián? Todo bien, muy buenas tardes. Santiago, ¿cómo fueron estos primeros días de entrenamiento? Primero, sumarte, conocer a los compañeros y ya disputar estos amistosos de cara a lo que se viene el 2022. Contanos esa adaptación a tu nuevo equipo. No, la verdad que muy bien, che, muy bien. Yo me integré recién la semana pasada a los entrenamientos, a la pretemporada, y ahora ya pudimos hacer un par de amistosos y vamos ensamblando, digamos, el equipo, ¿verdad? O sea, vamos conociendo, no, por más que ya nos conocíamos porque nos habíamos enfrentado el torneo pasado. Y aparte por la campaña que el equipo había hecho también, viste que llamaba la atención todo y uno, o sea, yo miraba los partidos más o menos a ver cómo jugaban y nada, ya conozco a la mayoría. Y tranquilo, poniendo la máquina a punto para el inicio del torneo. De ese conocimiento que tenía del General Caballero de la intermedia, digo, el equipo de velar a obviamente la idea seguramente es mantener un poco una línea muy similar, o cómo se trabaja con Gustavo. Y a ver, la base es prácticamente del equipo de intermedia, los que subían, los que salían campeones, que eso es muy importante y para mí que es el mejor refuerzo que podemos tener. Y en cuanto al trabajo, ahí ya no sabía decirte, viste que yo no entrené nunca con Loro, ¿verdad? Con Ovelar. Y por lo que venimos haciendo, o sea, estamos trabajando bastante bien, conociéndonos todavía, saliendo de pretemporada y sumar minutos de fútbol, que es lo que uno necesita así para iniciar el torneo como siempre es. Pero la verdad que nada, tranquilo, o sea, contento con lo que venimos haciendo hasta ahora y a seguir mejorando. ¿Y cómo te sentiste vos hoy en este amistoso partido contra Cerro? Siempre exigente, jugar en la nueva olla, más allá de que sea partido de preparación, tiene su nivel de exigencia. ¿Cómo te sentiste? No, muy bien, en general bastante bien. No solo yo, sino todos los compañeros. Se hizo una práctica de fútbol, pero bastante intensa, por más que fueron 40 minutos, pero viste cuando vos sabés más o menos que es solo 40 minutos, como que le metés a un ritmo más o menos más acelerado, ¿verdad? Para así aprovechar los minutos que uno tiene para llegar bien al partido oficial. Y salió un partido bastante movido, dinámico, por más que fuese de acero, ¿verdad? Pero a los dos nos sirvió, a nosotros también, porque viste, jugar contra cero pues siempre es bueno, un buen parámetro por todo lo que es Cerro Porteño y nosotros bien por suerte. Y vos, Sasa, con tu experiencia, yo imagino más allá de que seas nuevo en el plantel,
tenés tu voz de mando, tenés esa jerarquía como para ordenar a tus compañeros, hablar, enseñar. ¿Cómo fue vos allí en ese mano a mano con tus nuevos compañeros en el día a día? ¿Cómo te ven y cómo les ves vos de cara a un desafío que es inédito para General Caballero, jugar por primera vez en la categoría profesional? Sí, a ver, no sé si voy de mando, ¿verdad? Pero yo pues soy consciente del rol que tengo que cumplir en los grupos que me toca estar. Yo no puedo escapar a esa responsabilidad o a esa situación que no es que me obliga, pero que sí debo de cumplir muchas cosas por todo, o sea, por la edad, por lo que ya viví en el fútbol, por lo que estoy viviendo, y me toca enseñar, no, pero sí intentar más o menos guiar a los más chicos, hacerles por ahí entender ciertas cosas, ciertas situaciones del fútbol, no solo en lo profesional, pero para eso están los técnicos, ¿verdad? Más que nada en la vida, digamos, cotidiana del futbolista, verle más o menos y contarle más o menos mi vivencia, de la forma que uno se maneja, por ahí las decisiones que yo tomé, si por ahí me equivoqué, decirle, mira esto, que yo me equivoqué en esto, o sea, hay ciertas cosas, ciertas obligaciones que uno lo tiene, ¿verdad? Por lo que es, digamos, ¿verdad? Y nada, la verdad que es súper bien, che, o sea, con los chicos, con los compañeros, hoy prácticamente, no prácticamente, totalmente adaptado ya, totalmente adaptado a los compañeros, y esperemos hacer un buen torneo, que creo que sí lo vamos a hacer. Y va a ser un reentré para vos, Santiago, después de tu experiencia en la categoría intermedia, con todo en esas dos primeras fechas, porque Olimpia de visitante, Libertad de visitante, es un calendario como para realmente calibrar dónde y cómo llega General Caballero a primera división, y vos con tu experiencia, jugar contra esos equipos de visitante, contra los planteles, el plantel Carmón, Libertad, Roque, Tacuara enfrente, desafío más que importante de arranque, ¿eh? Sí, muy difícil. Y a ver, pero viste, no es lo malo, ¿verdad? Pero ahorita hay ciertas situaciones, pero uno creo que siempre tiene que agarrar lo positivo, o sea, lo bueno. O sea, yo, por ejemplo, ciertas situaciones, por más que hayan pasado cosas malas de perder un partido, siempre intento aprender y agarrar lo positivo, ¿verdad? Y en este caso también, si te pongo nomás, a ver, poner que demos la vuelta a la moneda. Y tú me decís difícil, claro que es difícil, o sea, Olimpia, Libertad, por el canal que tenemos difícil, ¿verdad? Pero también yo lo tomo en el sentido de que, escucha, bastante motivante, bastante bueno para nosotros ya enfrentar a este tipo de equipos, y uno pues ya se prepara también ya diferente, por decirlo así, ¿verdad? Por más que somos, ya, digamos, ¿cómo se dice cuando sos la Cenicienta? No soy Cenicienta, cuando sos el Benjamín, creo que se dice, ¿verdad? De la categoría. El Benjamín, la Cenicienta le decían a los Benjamín, debiluchos. El Benjamín sería. Bueno, ¿viste? Por más que por ahí, a priori, el Benjamín de la categoría, o sea, los más novatos, por decirlo así, porque esto es la realidad también. Y nosotros lo utilizamos como motivación. Escucha, le intentamos ya Olimpia de una. Y vamos a hacer la vida, vamos a meterle, vamos a concentrarnos, vamos a apoyarnos de todo, vamos a meter a los pero vale. O sea, yo creo que hay que agarrar más de ese lado que del temeroso, el respetuoso, ni mucho menos. ¿Verdad? Veremos cómo se presenta. Lo bueno es que nosotros nos estamos preparando bastante bien. Ahí con Gustavo, Felipe, Edu, o sea, el cuerpo técnico, gente también que yo conozco hace muchos años, muchísimo tiempo. Y estamos con mucha ilusión y mucha fe de que sí vamos a hacer un buen torneo. No es que de que podemos hacer, yo creo que sí vamos a hacer. Y te hilé esto, Sasá, porque esto que acabas de expresar tiene que ver justamente con lo que yo te preguntaba anteriormente. La voz de la experiencia, de aquel que sabe, que conoce y que puede guiar, porque uno se va a encontrar en General Caballero con muchos jugadores que no tienen todavía la posibilidad, y nos contaba Gustavo Bodella más temprano, que hoy mismo ya, aún siendo un amistoso, para muchos será una experiencia nueva, jugar en la nueva olla, con lo que implica ante Cerro, y eso desde tu posición, con la experiencia que tenés, para muchos de tus compañeros va a ser importante, cómo vos acompañes, cómo vos puedas arengar, cómo vos puedas presentar digamos, el desafío de jugar este tipo de partidos. Por eso yo te hilaba la cuestión de la voz de la experiencia,
de tener esa jerarquía, ese recorrido, lo que va a ser importante para el equipo de General Caballero. Sí, seguramente, sí, seguro que sí, ¿verdad? Y es prácticamente lo que dijo Gustavo, lo que dijo el profe. Nosotros, hoy mirando el plantel, ¿verdad? Creo que en un 90% no tuvieron tener experiencia en primera división. Sí. Y yo de ese lado agarro el lado positivo, el lado bueno. Escucha, viste, sí, no tenés experiencia en primera división, pero bueno, haciéndose uno aprende. Y qué más motivación de jugar en primera división, jugar contra Olimpia, jugar contra Cerro, un amistoso, después viene Libertad, después nosotros en local allá, o sea, yo creo que vamos allá bien, y para la experiencia de los chicos, por todo lo bueno que vienen haciendo, por todo lo bueno que hicieron hace un par de meses atrás, lo mejor, y creo que va a estar bueno hacer bien también las cosas en primera división, y que yo tengo fe y que la vamos a meter. Y está de por medio también la Copa Sudamericana. Claro que es un formato muy particular porque es un mata-mata y si avanzás, fenómeno, porque ahí sí te metes a fase de grupos. Si no, la experiencia termina ahí muy rápido. ¿Cómo ven? ¿Se habla también sobre eso? ¿Es un sueño? ¿Es un dentro del desafío y del objetivo está meterse a fase de grupos de Copa Sudamericana con todo lo que eso implica, incluso desde lo económico para un equipo como General Caballero? Y a ver, nosotros, General Caballero, el primer gran objetivo del año a corto plazo es pasar de fase, o sea, meter en el grupo de fase. Viste, estaba primero en los partidos contra Olimpia y Libertad, obviamente, nos estamos preparando para el debut, para el equipo, la ciudad, los jugadores, realmente hacer lo mejor posible. Pero en cuanto a objetivo grande, el primer objetivo es eliminar a Sudamérica. Y nos estamos preparando para eso. Obviamente que vamos a hacer lo mejor posible para pasar de fase. Y yo creo que va a ser una linda serie. Ya veo todo con lo que le gusta interactuar al doctor Miguel Figueredo, hoy ya no en la presidencia, pero con lo que le gusta interactuar, y seguramente te va a querer apostar a algo. Con algo va a salir el doctor Figueredo cuando llegue ese momento con el cariño que se tiene en Santiago. Ahora que sí, yo creo que sí, capaz que sí, no tiene problema. En público él ahí te desafía y te apuesta, vamos que se viene. Hablando de Miguel, sí. Era una persona que yo quiero mucho, aprecio mucho y siempre estamos en contacto, solo muchas gracias. Está muy bien, Sasa, gracias por este momento y que sea con éxito esta temporada con el General Caballero. No, gracias a vos, a la orden. Estamos acá y también para usted que sea con éxito, que todos podamos disfrutar del fútbol sanamente y le deseo un buen año. Perdón, antes, ¿qué es la vida de Mingo? Mingo, a la pucha, creo que no te puedo contar porque no me acuerdo, él va a dirigir otra vez. ¿Va a dirigir otra vez? Va a dirigir, ¿Intermedia? Y está por ahí, creo que hoy es ahora, el lunes creo que hace oficial el equipo donde va a dirigir. No tiene, si él nos cuenta, pues yo no puedo contar. No tiene nuevo presidente, no tiene nuevo presidente del club. No voy a pisar palito. Escoba nueva barre bien, ¿verdad? Escoba nueva barre bien, ahí no vamos a decir así, la escoba. Mingo de medio cosa, y si yo digo Mingo, mejor así no vamos a eso. El niño Jorge es terrible, no se le escapa a uno al niño Jorge, ese es el problema, pues. Él se diga que presidente nuevo, que camiseta, que color, cualquier cosa más tira. No, ya sabes todo, ya sabes, jugaste vos también ahí, entonces ya sabes todo, pues. Abrazos a todos. Bueno, listo, un abrazo. Adiós, Santiago Salcedo. Hoy asumió el nuevo presidente de... En realidad anoche fue la asamblea. Anoche fue la... nuevo presidente en la Liga Capiateña. En la Liga y en el dijimos, club. Sí, claro. Y en el Deportivo. Sí. Ezequiel tenía por aquí el dato. Es nuevo en el ambiente, Ramírez Barreto. Ezequiel Ramírez Barreto. Sí, y queda como vicepresidente Oscar. Recién estaba, creo que queda él como vicepresidente en este caso. Aquí en realidad estoy viendo es
Carlos Ramírez, el nuevo presidente de la Liga Capiateña. No, ese es de la Liga. Claro, pero del Club Capiatá es Ezequiel Ramírez. Sí. Pero no es lo mismo, o sea... No. El Club Una Capiatá cosa es la Liga, y la Liga claro. otra. Así mismo. Y... Ezequiel Ramírez electo como nuevo presidente del Club Capiatá, eso fue anoche, y el de la Liga es Carlos Ramírez. Y, pero y queda Oscar Barreto como... Ezequiel Ramírez. Como vicepresidente. Sí, nos falta el cuadro... Por aquí tenía... Pero es Capiatá, el lunes en principio para... Bueno, entonces no la intermedia. No, el paso anterior. Para volver a la intermedia. Para volver a la intermedia. Pero se va a preparar con todo para lograr el ascenso. Y el otro día hablamos de la infraestructura, de todo lo que tiene Capiatá propiamente para lograr el ascenso, veréis lo que es. Se está preparando para eso. Y hablando de prepararse hace rato, se está preparando y lo quiero escuchar a Luis con esa excelente voz. El Mega Farmi llegó a Punto Farma todos los sábados. Disfrutar de esta super promo hasta el 50% de descuento en productos seleccionados, productos para el cuidado personal, cuidado del bebé, dermostética, crema facial, corporal, vitaminas y suplementos, perfumerías y mucho más. Promo válida en todas las sucursales del país en nuestra app Punto Farma o nuestra web puntofarma.com.py llamando al delivery 61 61 000 en Punto Farma. Cuidamos tu salud, tu belleza, además tu economía. Indalco, seguridad en Ciudad del Este. Zapatones para col 100% cuero, cascos, caretas, protectores auditivos y guantes para trabajo. Supercarretera camino a Hernandarias, a 800 metros del viaducto, kilómetro 4, teléfono 061 570 570 Indalco y se arregle. Husqvarna te acompaña con sus motosierras, desmalezadoras, cortacésped y tractores para el cuidado y mantenimiento de tu campo y jardín. Encontralos en Chacomores, su red de distribuidores en todo el país. Husqvarna, el poder de la transformación. En Toyotoshi SEA nos adaptamos a tu tiempo. Habilitamos la atención en nuestros talleres de Asunción, San Lorenzo y Ciudad del Este los sábados y domingos. Llama o envía un WhatsApp al 619-0000, también desde la app Taller Toyotoshi o en la web toyotoshi.com.py. Mili Empeño, venta, arreglos y joyas de plata, empeño, mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral Concepción. Mili Empeño. El licenciado Carlos César Ramírez como presidente de la Liga Capiateña, y ahí está como vicepresidente primero Oscar Barreto, el doctor Oscar Barreto, y como bien decíamos, como presidente del Deportivo Capiatá, Ezequiel Ramírez Barreto, a partir de esta nueva temporada. Centro de Materiales Santa Rosa, venta de materiales de construcción en general, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Barrio Primavera, Concepción, teléfono 0971-830-008, Centro de Materiales Santa Rosa. Resfrío o congestión nasal, Mentavigo ungüento, descongestiona, despeja, alivia las vías respiratorias, quemaduras leves y picaduras de insectos. Mentavigo ungüento, leve, mejoras un producto de Laboratorio Sindufar. A partir de ahora encontrá Mentavigo ungüento en todos los Super 6 y Super Stock. Asociate al Club Soldamérica a partir de este año, con pagos mensuales que se da todos los beneficios. Ubicada en zona privilegiada de Asunción. Para más información, comunicate al 370-702. Encontranos en las redes sociales como @SoldaméricaPY, Soldamérica, tu club del verano. Vení a conocer los nuevos centros Yokohama, sobre las avenidas Aviadores del Chaco Félix Bogado, donde te ofrecemos la mayor variedad y todos los servicios para tus neumáticos. Yokohama, el neumático con la mejor relación precio-calidad. 12.56. Asado y fútbol Álamos, porque así es Vines Álamos, distribuye y representa Frutos de los Andes. Llega siempre más rápido con una CF Moto. Conocer la gama de motos más completas con la mejor garantía del Paraguay, 24 meses o 24.000 kilómetros. Representa, garantiza y maga. Seguiros en redes como CF Moto PY, CF Moto, Experience More Sugar. Con el Sol Seguros puede sentirse protegido siempre y en todo lugar. Tenemos los mejores planes para usted, su familia, su vida. Cuidar y cumplir con todos los asegurados es lo más importante, con experiencia, seguridad y respaldo global. Comunicate al 236-3000 y descubra la diferencia del Sol Seguros. Ya nos metemos en Olimpia. Salud Protegida es un servicio médico integral que le ofrece cobertura nacional. Avenida Perú 222, esquina El Quillala, teléfono 319-0000. Con Salud Protegida disfrute mucho más la vida. Las sensaciones de placer y diversión se encienden con Control Energy. Anímate a probar sus puntos y estrellas que te harán vivir sensaciones sin límites con su efecto calor. Seguinos en redes, Control Feel My Feel. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sika soluciona tus problemas y vos descansás. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías, depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Fleming, sistema prepago. Usted y su familia merecen un servicio médico integral, acorde a sus posibilidades y necesidades. Visítenos en Sevillana 751 Casico Pecheco. Llámenos al 729-6060 Fleming. Todo lo que querés para tu hogar podés encontrarlo en IO. Sin salir de tu casa, ingresa a io.com.py. Los partidos amistosos, dividido media hora por tiempo, empataron 0-0 en ambos compromisos. Soldamérica 12 de octubre. Enseguida los detalles también
del compromiso entre el Danzarín y el equipo itagüeño. Repito, 2 partidos, media hora por tiempo cada compromiso, 0-0 en ambos encuentros. ¿Te quedaste sin efectivo? Tu tarjeta de crédito Visión Banco es tu solución. Desde tu celular a través de Visión Digital puedes realizar adelantos en efectivo hasta en 12 cuotas sin intereses. Escribinos al WhatsApp 414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Mariscal López Casi, Coronel Cabrera, teléfono 605-600. Seguro que le conviene. Seguros Chaco. Presentamos el nuevo Pack Fortín, Ron Fortín Limón con Nectar Brucuya Frutica. La más fresca combinación es muy fácil de preparar, rinde hasta 15 cócteles. Pack de Ron Fortín Limón con Burucuyá. Super Espuma pone a tu disposición la línea más completa para que descanses lo necesario por las noches y durante el día. Vivas más despierto, acércate a las restos de todo el país para conocer más acerca de todos los productos o hace tu pedido al WhatsApp 0974-2020-25. Super Espuma, viví más despierto. 13 puntualmente. Energy, emblema nacional con más de 25 años de experiencia en el rubro combustibles. Seguimos ofreciendo la mejor calidad y atención a todos los paraguayos. Energy, energía de calidad al precio justo. El machetazo ahora se llama el ahorrazo, más oferta, mejor atención, un ambiente totalmente renovado. Vos ya sabés dónde queda, sobre Julio Miranda Cueto, General Caballero, San Lorenzo. El machetazo ahora es el ahorrazo. Tapiti SRL le garantiza seguridad, respeto, credibilidad para el cuidado de su caso negocio. Infórmese al 648-293 o pida cotización a tapiti.com.py. En Santa Rita tenemos un nuevo espacio a 5 minutos del centro de la ciudad y a paso del famoso túnel natural de árboles. Contacte con nosotros al 443-600. Visítanos en redes sociales como La Lotadora Inmobiliaria. La Lotadora Inmobiliaria es hace 61 años su inversión más segura en la vida. Olimpia con estos equipos en la mañana de hoy. Gastón Olveira estuvo en la portería, se acopla ya directamente a los trabajos con la selección. Alfredo Aguilar, por esto que comentábamos a inicio de programación, estaba con esta cuestión, no querían profundizar, entrar en detalle, no consultaba, porque lo que tenía como dato, pero que estaba con el bichito en el problema del COVID, y por eso estuvo ausente unos días, pero ya se acopla. Olveira, Salazar, Antolín Alcaraz, Mateo Gamarra e Iván Torres. Y allí Saúl Salcedo, por una molestia, es el que quedó al margen de la zona defensiva, porque si ahí está a disposición es la defensa titular. Ya con Salazar, digamos, el que terminó el año pasado, y además con el agregado de que arrancó desde el principio la pretemporada, a diferencia de Otálvaro, que después se arregló su continuidad. Alejandro Silva, Orsusa, Quintana y Fernando Cardoso al medio. Richard Ortiz es otro que trabajó diferenciado por una molestia muscular. Ortiz estando bien, es también, me parece, el medio titular. Silva, Richard Ortiz, Quintana y Fernando Cardoso hoy por hoy. Es el que terminó jugando la temporada. Y volvió a probar la misma dupla de atacantes, la misma dupla en ofensiva, Julio Cáceres, Derlis González y Walter González. Esa es la formación que arrancó el amistoso en la mañana de hoy. El equipo que jugó la segunda parte del amistoso: Pedro González, que es el tercer arquero, el chico de las formativas; Otálvaro, Luis Cáceres, Luis Zárate y Tobías Castellano; Feliciano Brizuela, Marcos Gómez, Alex Franco y Gustavo Peralta. Gustavo Peralta, sí. Justo hace poco un oyente nos preguntaba qué pasó de Peralta. ¿Está en el segundo equipo? Sí. Y él viene haciendo la pretemporada. Sí, viene haciendo la pretemporada Gustavo Peralta. Recalde y Paiva. El Pollo Recalde y Paiva en la delantera del segundo equipo. Llega un punto el tema de Recalde. Hoy, por lo menos inicialmente, cierto, faltan un par de amistosos al comienzo del campeonato, pero la titularidad es para Derlis y Walter, los González, en principio. Sí. Se pueden dar Derlis y Walter, porque el otro día pedías por Pollo, pero estando bien desde lo físico. Pero esta pretemporada le va a ayudar para buscar estar en su mejor forma física. Pollo tiene que ser titular, pero estando en otra bien. versión. Claro, la versión buena de tiene que entender que está en un club grande como Olimpia, que necesita de los jugadores, pero en una versión bien, en un 100%, o sea, claro. De por sí el fútbol ahorita exige, y más instituciones como Olimpia, o sea, portación de apellido ya no sirve. Ya no sirve. El cuidado personal del día a día, el entrenamiento, estar óptimo. Totalmente. También Camacho, creo que Camacho sí, está en el equipo alternativo igualmente. Necesita, como se dice comúnmente, ponerse las pilas para poder rendir alto nuevamente. No sé qué le anda pasando a Camacho, también a Alejandro Silva, que tiene que ponerse el equipo al hombro para que pueda Olimpia, con su estructura, pueda rendir bien en el campeonato. Silva terminó un poco mejor el año pasado. Un poquito mejor. No digo que lo último, pero por lo menos terminó mejor. Sí. Da para pensar que Silva puede. Una reacción por lo menos se vio de lo físico y lo futbolístico de Alejandro Silva. De Alejandro Silva. Hasta con eso poquito sirvió
para un equipo que muchas veces no tenía vida, le daba esos chispazos Sí, y esos claro, arranques que movía Sí, a porque tiene Olimpia una Negra. característica muy particular que Olimpia no encuentra fácilmente en su plantilla. Yo no creo que tenga hoy reemplazo de Ale Silva, digo con esas características de lo que dice el niño Jorge, porque de repente en un arranque te marca la diferencia por velocidad, por habilidad, por explosión. Yo Y justamente por eso él se acomodó un poquito hasta que le pusieron en la banca, y ahí como que cuando regresó se puso las pilas, ¿verdad? En los últimos partidos. Porque hoy si hablamos de características algo similares, con arranque, con habilidad, y te puedo decir Santiago Vera, por lo que uno lo vio en Argentina, en Almirante Brown. Que va a ser el que le puede venir a pelear. Feliciano Brizuela tiene velocidad, potencia, pero yo creo que a diferencia de Alejandro Silva le falta resolver mejor, y es algo que venimos hablando con Feliciano. El niño Jorge se enamoró futbolísticamente hablando de Feliciano ya en el 3 de febrero, recuerdo, en su primer año de primera. cuando apareció, pero siempre le remarcó eso. Y no me va a dejar mentir el niño Jorge. Qué bueno es cuando arranca, qué bueno es cuando mete velocidad, cuando encara, pero cómo le falta ese toque final de resolver con la mejor. pelota y con el balón es Usain Bolt, la velocidad de él, pero yo necesito que sea Feliciano Brizuela, eso que piense allí, que tenga 2-3 segunditos que parecen claves para el movimiento de la decisión allí, esa velocidad que tienen con el balón, sabemos, hasta él le gana la pelota corriendo, pero esos 2-3 segundos de pensamiento allí, que le llegue la idea al cerebro, ahí el wifi que le lleva la cabeza a los pies, termine con la conexión exacta para el pase. Parece fácil de boca para afuera, eso se pero puede trabajar ustedes se y llenan la corregir, cancha porque es otra cosa, ahora hay que trabajarlo. Es lo que tanto se habla y se comenta en el fútbol actual, la toma de decisiones, la lectura correcta del juego, y eso se va adquiriendo con el rodaje, los años, pero también es indudable que hay futbolistas que tienen mayor entendimiento de lo que es este deporte, y ahí les saca diferencias por diferentes características, digamos también Alejandro Silva. Alejandro Silva tiene una muy buena lectura del juego, porque si ustedes observan los partidos de Olimpia, él empieza por fuera, pero muchas veces lo ves de interno, Sí. entonces juega mucho con el pasaje de lateral, en este Para caso filtrar pases. en este caso Tálvaro le facilita bastante el trabajo y tiene esa lectura, ahí le saca diferencia, porque Feliciano tiene una potencia terrible, hace rato que lo estamos observando en primera división, y es cierto, cuando a veces uno pide, el espectador, que remate, él da el pase, y cuando necesitamos que dé el pase, rematar, él da el pase. Sí. Entonces esa lectura, esa toma de decisiones que no es fácil, como dice el niño, es fácil desde afuera decirlo, pero hay manera de corregir eso, Jorge, con un jugador ya que tiene sus años en primera división, porque otra cosa es si está arrancando recién 17, 18 años, pero Feliciano ya está instalado en primera división. Es complicado. Es complejo porque ya tiene sus años, pero es indudable que hay técnicos que tienen esa facilidad para hacerles llegar a los futbolistas de esa edad ya. Sí, y la confianza del técnico es indudable que juega un papel fundamental. Yo recuerdo una experiencia estando de cobertura con un jugador, un entrenador con demasiada experiencia, con un recorrido. Yo creo que hablar de él se presenta solo con el nombre y apellido, don Luis Alberto Cubilla. Lo tenía, creo que fue, si no fue la última etapa, la penúltima de don Luis Alberto Cubilla en Olimpia, y lo tenía un jugador, no sé si vale la pena decir el nombre, tenía velocidad, desbordaba, pero le costaba levantar la cabeza, corría agachando la cabeza. Y perdía tiempo porque seguramente no observaba el panorama antes para saber cómo resolver, porque ahí está la cuestión de ya con una mirada ganarle en cuanto al tiempo a tu decisión con el que te viene marcando. Y yo recuerdo que en un par de entrenamientos don Luis Cubilla le agarró a este jugador y le hacía prácticamente entrenar solo en el desborde y en los centros, pero le pegaba un reto, porque ya era una costumbre del jugador de correr agachando la cabeza. Y le decía, levantame la cabeza, le decía con esa manera particular que tenía de hablar. Y le tuvo toda una mañana de entrenamiento con eso, y después con la pelota quieta, porque tenía buena pegada también. Pero tenía esa dificultad de que arrancaba en la carrera y automáticamente ya por inercia agachaba la cabeza. Y le trabajó, pero toda una mañana. Recuerdo después se juega un clásico el fin de semana y este jugador fue protagonista, porque genera un desborde, cabeza levantada, centro, no recuerdo si termina esa jugada en gol o no, la siguiente, pelota quieta, él le pega, gol de Olimpia. Lo que sí por su sector vinieron 2 goles de Olimpia,
Y me quedó ese trabajo en toda la semana, un jugador ya hecho, ya con experiencia, con recorrido, y le agarró don Luis Cubilla y le trabajó toda esa mañana. Después habrá sido toda la semana también, porque estaban las famosas prácticas puerta cerrada que no podemos saber, seguramente fue toda la semana, pero yo me quedo con esa imagen de esa mañana donde tuvimos acceso a los entrenamientos, a ese entrenamiento, a lo que añoro también de estos tiempos. Hoy es todo a puerta cerrada, te blindan todo como si fuera que después va a aparecer jugando el Barcelona, el Manchester City el fin de semana y te encontrás con cada bodrio. Pero me quedo con esa imagen, sí. Y por eso relaciono un poco con lo de Feliciano Brizuela, ¿verdad? Hasta qué punto sí se puede trabajar o no con estos jugadores que ya tienen su presencia en primera, pero con esas dificultades que seguramente no le permiten explotar como podrían hacerlo, ¿no? Ojo, hablamos bien de Feliciano y lo hemos observado en equipos interesantes, pero hoy da un salto de calidad al estar en Olimpia. Va a tener mayores posibilidades de aprovechar el don que tiene, y va a ser observado de otra manera. Entonces va a tener menos posibilidades de errar constantemente, va a tener que buscar la excelencia, porque así lo indica el club en el cual está. Entonces seguramente que los técnicos de turno le van a dar el toque que necesitan para su estilo, para su manera de jugar. Y para los que ya tienen nombre. Hoy en día, Fabián, Sí. antes que Sí. salga del tema, los entrenadores no sé por qué ya no trabajan en esas cosas que vos estás diciendo. Quizá por la presión en los detalles. Ya tiene un esquema preparado, ya demasiada presión, entonces ya casi no trabajan en forma individual con el jugador. Caso excepcional el tema que está hablando del profesor Cubilla, ¿verdad? Que por algo ganó todo lo que ganó. Pero yo no veo que entrenadores hoy en día en primera división tengan el tiempo para trabajar en esos detalles con los jugadores. Quizá por la presión, quizá que tiene otras cosas que hacer, ya no se enfocan en trabajar en los jugadores así, ¿verdad? Es todo más global. Más global, sin fijarse en esos detalles. Sin fijarse en esos detalles. Y con relación a lo que dijiste, el tema de jugadores con experiencia que tienen que ponerse las pilas, porque dijiste caso Recalde, dijiste caso Camacho. Yo creo que Julio Cáceres ya de cierta manera dio el ejemplo el año pasado de que por más de que tenga un apellido pesado, no, si hay que tomar una decisión va a tomar. Mendieta tuvo su oportunidad, sí, no rindió, y después Mendieta terminó haciendo banco y sin tener minutos. Porque inexplicablemente no sabemos... Como ejemplo pongo nada. Claro, no sabemos por qué bajaron de rendimiento estos jugadores que demostraron ser buenos, ganaron muchos títulos. Entonces, yo al menos no sé qué pasa ahí adentro, ¿verdad? Pero ellos tienen que rendir por encima de todos los compañeros que tienen, por la calidad que tienen, ¿verdad? Te cito a Camacho, Mendieta, Silva, y bueno, hay otros más, ¿verdad? Y bueno, yo creo que Julio va a saber llevar a sus jugadores y va a sacar lo mejor que tiene cada uno. Yo creo que Mendieta se habrá dado cuenta, y también hoy por hoy, sobre todo en un plantel que tiene mucho más, como es el de Libertad, sabe que ya no puede relajarse. No. Porque en Libertad aún tiene, creo que aún mayor competencia de lo que pudo haber tenido en Olimpia, ¿verdad? Hay abundancia, hay jugadores y hay maneras que puede ir el entrenador parando el equipo como para aprovechar lo que tienen los que están bien. Y terminó siendo suplente y sin minutos en Olimpia, y en Libertad otro desafío con un plantel aún mucho más amplio. ¿Para qué comprar? Si para alquilar a Renta Mac no remite más en su obra, siempre cerca tuyo. Estamos en Luque, Ciudad del Este, Fernando de la Mora, próximamente en Loma Plata. Comunicate al 634-544 rentamac.com.py. Desde ahora Piso te acompaña con sus nuevos cortes frescos. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cotril, pulpa negra. Encontralos en los principales supermercados del país. Su pizza, el momento especial en tu día. El VAR en un partido es como el seguro de caución de Rumbos, que respalda un acuerdo entre ambas partes para que todo sea lo más transparente y nadie se lleve una tarjeta roja injusta. Consulta sobre este seguro llamando al 449-488 o visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda la vida con vos. Charty Beef es la carne 100% chequeña y es la marca que a la hora de hablar un brazo es una fuerte. Charty Beef, con la garantía de la cooperativa Chartizar. ¿Sabías que con Bancop y la AFD podés acceder a un préstamo para la vivienda con monto de hasta 1.200 millones de guaraníes, una tasa del 6,9%? Seguro gratis por un año. Contacta con Bancop en redes sociales o llámanos al 325-5000. Bancop, un banco con raíces. 13:12. La Agrícola Serie Seguros Generales, seriedad en Seguros Avenida Mariscal López 5377, teléfono 609-509. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay, Ello Pushipe Quitadol.
En EMSA premiamos tu puntualidad. Acércate a cualquiera de nuestras 9 sucursales. Ponete al día, participa del sorteo de 4 fabulosas motocicletas Starcer Kilómetro. Consulta bases y condiciones en nuestras redes sociales @EMSA Paraguay, EMSA Inmobiliaria, creciendo contigo desde 1994. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan en Neonix y Neonix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De la Sobera, amamos tu Chevrolet. Reporta sintonía de la zona del Presidente Franco, el tocayo Emilio. Saludo para él, siempre en sintonía allí. No seas malo, Emilio, porque me dice, ahora había sido de beca Brizuela. No seas malo. Es buen jugador, tiene allí todos sus dotes, sus condiciones, y tiene que explotar. Ahora en Olimpia va a tener todos los elementos para explotar allí Feliciano Brizuela. No seas malo. Este es el WhatsAppero personal mío. No, hoy los sábados le damos libre a nuestro WhatsAppero, pero igual siempre reportando sintonía. El amigo Emilio también, creo que está aquí en la zona de Sajones, también reportaba sintonía anteriormente, así que los tocayos siempre están atentos por allí, dando igualmente su mensajito correspondiente. Pecho Burger, hamburguesas de pollo económicas que venden en paquetes individuales. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón, paraguayo como voz y sponsor oficial de la Albirroja. Wilmar SRL Electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes únicos, 2 locales, Casa Central, Eusebio Yala Casi, RI 2 de Mayo Asunción, sucursal en Lambaré, Avenida Cacique Lambaré, Casi Panchito López, teléfono 607-731, WhatsApp 0981-543-543, Wilmar SRL. Ferro Parecía con garantía de calidad, llegando a todos los puntos del país. Cuando necesitas materiales para construcción, recordá Ferro Parecía. Estamos en Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio, sucursal en Artigas, casi Sargento Martínez, teléfono 220-737-8. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Vamos a cuidarte. Delivery 627-7000, Farmacias Catedral. Nervigenol Plus es un potente vigorizante, antioxidante y antiestrés que aumenta tus energías, previene y reduce la fatiga al tiempo que refuerza el sistema inmunológico. Recárgate con Nervigenol Plus, tu aliado de cada día. Joven, hoy es tu futuro, afiliate con esta super promo de 18 a 21 años, 50.000 guaraníes. Entérate de más al 218-4000, Caja Mutual de Cooperativistas del Paraguay. 13:15, enseguida los detalles del amistoso Sol de América 12 de octubre. En Paraguay, Pirel es el centro del neumático, el centro de servicio más importante del país. Te esperamos en Asunción, Marandro Calonso, Ñembucio del Este, Encarnación, Coronel Oviedo y Santa Rita. Pirel es el centro del neumático. En Medilife queremos cuidar tu salud y la de tu familia, por eso te ofrecemos descuentos de hasta el 75% en la primera cuota de los planes Oro, Plata y Efectivo. Comunicate al 0982-186-386. Medilife, cuidarte es ayudarte a ahorrar. Cuando compras cables, decidí tranquilidad, exigí Impaco, más de 40 años llevando energía al país. Seguinos en redes como Impaco PY. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable y no formes parte de la ilegalidad. Aposta.la, apostar legal, apostar sin riesgo. Bueno, el primer partido hoy en Villa Elisa, 2 tiempos de 30 minutos de media hora. Ojeda es el arquero, uno de los argentinos. El otro es el uruguayo mexicano, González, dentro del plantel de Sol de América. Cabrera, que es Richard Cabrera, Gustavo Jiménez Jaquet y Fernando Díaz. Maná, Núñez, Rojas y Del Valle. ¿A vos te gusta Del Valle? El desempeño de Del Valle? Sí, señor, volante por izquierda. En Libertad no tuvo tanta oportunidad. Verdún y Borja fue la dupla ofensiva. Fue la dupla ofensiva de Sol de América. Por lo menos de a poquito armando también su equipo Pumpido de cara a lo que se viene en el campeonato. ¿Cómo te va, Troadio? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Fabián te saluda. Buenas tardes, Fabián. Un saludo cordial para vos, para toda tu audiencia, para los que componen también la mesa. Y bastante bien, gracias a Dios, bastante bien, esperando el amistoso de la tarde contra Meriano, Carlos Sofocampe, Camilla Rica, pero ya de cara a lo que va a ser el primer compromiso que vamos a tener acá, con miras a los preparativos que estamos haciendo para el inicio del torneo. Intenso realmente el calor. 18:30, el partido es contra Ameliano. ¿Cómo está tu plantel y cuál es la idea para el amistoso de hoy? ¿Cómo pensás o cómo lo charlaron con Humberto García para el desarrollo, Troadio? Serían 2 periodos de 45 a 50 minutos, porque más no se puede, ¿verdad? Serían 2 periodos con 2 equipos diferentes. Por suerte completamos esa nómina de 2 plantillas, porque tenemos algunos que están aislados todavía, que vuelven el lunes recién, entonces lastimosamente no vamos a contar con algunos futbolistas, pero bastante bien, gracias a Dios. Terminamos la parte más dura
los trabajos de pretemporada en Encarnación. Esta semana empezamos a aflojar acá, en Villarrica, la última parte, la parte física, porque creemos que eso es muy importante para lo difícil y duro que va a ser el torneo. Y hoy vamos a animar nuestro primer amistoso. Tenemos jugadores nuevos, una plantilla nueva, renovada, con futbolistas que se sumaron de distintas instituciones. Y bueno, Dios quiera que el inicio de esto sea lo mejor, que tenemos objetivos bien definidos. Y bueno, confiamos mucho en los jugadores, en los profesionales que se sumaron a Guaireña, de mucha calidad, tuvieron buen torneo el año pasado, entonces confiamos mucho en los futbolistas que se sumaron este año a Guaireña Fútbol Club. De las pruebas que se hicieron ayer para el amistoso de hoy, no saltó ningún nuevo caso, Troadio, ¿no? No saltó ningún nuevo caso, gracias a Dios ya no. Bueno, y mirando lo que es tu formación, mirando lo que es el equipo que venís teniendo en mente para el arranque del campeonato, ¿estás cerca de encontrar ese ideal, más allá del rendimiento, que siempre es difícil para todos en el inicio, pero digo, en cuanto a lo que vos tenés pensado como esquema, ¿estás encontrando ya dentro de ese armado lo ideal, lo que pretendés? Yo creo que sí, vamos a encontrar, Fabián. Sinceramente te digo, vamos a encontrar porque estamos confiados en la gente que se sumó. Nosotros el domingo pasado terminamos la parte más difícil de la Encarnación y ese día saltaron muchos contagiados, como 11 contagiados. Lastimosamente, cuando íbamos a empezar a hacer los trabajos de campo, contamos con esas restas, ¿verdad? Entonces nos estamos adecuando a lo que se puede. Lastimosamente este tema de la pandemia, del COVID, es algo que no podemos darle solución, ¿verdad? Entonces yo creo que de a poco vamos a ir encontrando el rendimiento adecuado para todos. Tenemos 2 semanas todavía que restan para el inicio del torneo. Vamos a seguir trabajando. Yo creo que vamos a llegar en perfectas condiciones para nuestro debut. ¿Cuál es tu base para hoy, para arrancar hoy el amistoso, así para ir conociendo un poco lo que tenés a disposición, Troadio? Yo creo que tal vez el equipo inicial sea con Víctor Barrios, Miguel Paniagua, Nelson Ruiz, Mario Tazú, Pablo Ayala, Jordan, Richard Salinas, Lautaro Coma, hacia arriba estaría iniciando César Villagra con Diego Murillo. Y en el alto estaría esto. Eso tal vez sería el 11 y después el otro veremos si alguno repite, pero como te dije, tenemos es contagiado, que el próximo lunes recién volverán. Teníamos como 12 contagiados en nuestra vuelta de Encarnación, lastimosamente. Bien renovado, porque, a ver, Espínola, después me parece Paniagua, algún nombre se me puede escapar de los que ya estaban, pero después es una plantilla, un equipo bien renovado, Troadio, Sí, muy renovado sinceramente. 18 futbolistas de la institución. 18 futbolistas estaban y bueno, pero confiamos bastante, tenemos gente joven, el promedio de edad bajó bastante este año, entonces, y también con futbolistas que vienen jugando en sus respectivos clubes, ¿verdad? Mario estaba en River, Mario Tazú, Pablo Ayala en Sol, Jordan viene del Olimpia, Richard hizo un gran torneo en el 12 de octubre, Jader sí no tuvo tanta continuidad nacional, pero jugador muy potente, muy rápido, yo creo que pueden estar bien en el equipo, y sí, un equipo bastante renovado, tratar de, como le dije, lo más rápido posible ordenar las ideas y ver cómo tenemos que jugar, ¿verdad? Porque obviamente tenemos competencia internacional, tenemos el torneo local también, entonces tratar de ordenar rápidamente esas ideas y que el equipo funcione lo más rápido posible. ¿Qué otros amistosos? El 29 tenemos contra Mallorquín en Capiatá. Ah, claro, contra Mallorquín en Capiatá. Bueno, Troadio, que sea un buen partido, que les sirva a ambos, a ustedes, a Meliano también, porque la idea es eso, ver un buen inicio de campeonato con todos los equipos. Un abrazo grande. Un abrazo cuando busque a las órdenes. Troadio Duarte, el técnico de Guaireña. Tupi, como cada año, realiza su promo Rompemos Todo, premiando la fidelidad a sus clientes con el sorteo de una fabulosa camioneta Ford Ranger Limited Edition 0 km 2022. Además de 100 espectaculares premios, participan en el sorteo quienes hayan realizado sus compras desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de enero de este año. La gente sabe. En Castrol, amamos proteger tu vehículo, por eso creamos Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que se adhieren a tu motor, protegiéndolo por más tiempo. Encontralos en los mejores lubricentros del país. Acordate, usa Castrol Magnatec y anda tranquilo. Cuídale a tu vehículo cargando las estaciones de servicio del Grupo Crisma. Los mejores combustibles en Blastina con el mejor precio. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEAES, Bioquímica, Contabilidad, Derecho, otras carreras. Para más información, comunicate al 235-8000, ingresa a unisal.edu.com.py.
La eligen por su potencia, por ser confiable, porque es deportiva. La eligen porque la GTR es legendaria. Tu Kenton GTR en cuotas desde 449.000 guaraníes. Visítanos en nuestras sucursales o escribinos al WhatsApp 0976 101010. Elegí el camino correcto, elegí Kenton Chacomar, respaldo total. Hace 40 años, Casa Grutter está en el mismo lugar. ¿Sabes dónde es? ¿Dónde te sentís a gusto? Ahí es Casa Grutter, guiando tu economía desde 1981. Asismet te brinda la posibilidad de realizar los estudios de PCR y detención antígenos para el COVID desde el auto sin necesidad de agendar turno. Te esperamos de lunes a domingos en el Autolab de la Costa, en el estacionamiento al aire libre. Entérate más en nuestras redes sociales @AsismetPY. Cuidamos de vos y tu familia. Asismet, toda la vida. José Verdún en la comunicación con nosotros. Hoy el amistoso entre Sol de América y el 12 de octubre. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos para vos y para todos los días. Bueno, ¿qué nos contás de Sol de América, de estos trabajos que vienen llevando a cabo, un nuevo desafío para vos, para Sol de América en la temporada, y hoy con un amistoso esta mañana?